Suscríbete a La Panterita. Le dio a la victoria merecida a Cerro Porteño, que ya espera con ansias la próxima fecha ante el líder. Se acordó, Olimpia cambió de chip, que le derivó y le devolvió la memoria y apabulló al Guma, aunque sigue en la retaguardia. Histórico. General Caballero de Mallorquín se convertirá en el primer equipo venido de la intermedia que va directo a la Suramericana. Guaraní volvió a ganar y sigue como cómodo puntero del Clausura. Fernando Fernández marcó uno de los goles y con esto llegó a 98 anotaciones con la camiseta del legendario. Contreras define el queso, ¡gol! 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 ¡De Guaraní! Se equivoca la defensa del Guaireña. Quería tocar para atrás para su arquero, pero allí estaba Contreras, con protector y todo. Logró meter el pase, se metían entre los dos. Casi un uruguayo quiere doblete, pero le dice Ferfer, dámela a mí que estoy cerca de los 100. Creo que esto es paso por paso y trabajo duro en toda la semana. Creo que eso no viene bien y eso lo demostramos acá en la cancha. Vos marcando de vuelta, estás pasando por un buen momento, retomando confianza, Fer. Sí, como todo delantero, hacer gol te motiva mucho más. Hoy ya de vuelta se me dio y agradecido con esto. En Itagua, Cerro Porteño derrotó a 12 de octubre y sigue a 5 puntos del aurinegro. ¡Cabezazo! ¡Gol! Así como te puede matar de quebranto, te puede dar un alegrón como este, señoras y señores. Nos faltó un poco más de claridad y de mejor pase o alguna beta diferente, por eso ya decidimos incluirlo a Luis, a Fariña en el segundo tiempo, porque nos encontrábamos entre nuestros jugadores, pero no rematábamos muy de lejos, no teníamos un pase preciso, alguien que la buscara al espacio. En la siguiente fecha, el Ciclón recibirá a Guaraní. Ahora vamos a enfrentar a un equipo muy intenso, muy rápido, muy dinámico y necesitamos ponernos a altura en esta semana para poder tener condiciones de buscar la victoria, que es lo que necesitamos para descontar los puntos que ellos nos tienen en la diferencia en la punta. En Sajonia, Olimpia volvió a sonreír. Derrotó 3-0 a Libertad con doblete incluido de William Mendieta. Enrique Landaida deja el cargo de DT del decano, pero manifestó que se retira satisfecho. Centro, segundo palo, Mendieta, ¡gol! ¡Gol! Solo y demasiado solo, sobre el segundo palo, cerrando una jugada fenomenal, con una media tijera fantástica, una acrobacia en el aire, espectacular de Willy Mendieta, una gran jugada por el medio, la abrieron para Tálvaro, levantó el centro, lo vio bien destapado a Mendieta y el Willy solo sobre el segundo palo, para una pirueta fenomenal, estaba solo, hizo lo que quiso, podía hacer lo que quería Mendieta, pero tiene que salir también esa pirueta en el aire para que con un zapatazo con la pierna derecha conecta el palo zurdo. Sí, yo me voy satisfecho. A mí un resultado no me cambia mi pensamiento. Independiente del resultado, nosotros ya vimos mejoría. Yo creo que el profe va a encontrar un grupo realmente muy bueno que quiere salir de esta situación. Nosotros seguimos complicados, nadie quiere estar en esta situación y ojalá que sea el despegue del equipo. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos empezando Unión FC como siempre, como todas las jornadas. 11:35. Calorcito el día de hoy, ¿eh? Calorcito. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día, cordiales saludos para todos. Conmebol acaba de confirmar las fechas para partidos de eliminatorias. A ver. Menciona en el comunicado que ya lo aprobó la FIFA. Fecha 11, jueves 7 de octubre, Paraguay-Argentina en Asunción. Fecha 5, domingo 10 de octubre, Chile-Paraguay en Santiago. Y fecha 12, jueves 14 de octubre, Bolivia-Paraguay en La Paz. De hecho era lo estipulado, ¿no? O sea, no, Sí. no salió del calendario. No hay cambios. Sí menciona que, salvo acuerdo entre los equipos, este va a ser el calendario. Es decir, se refiere a que si Paraguay y Argentina se ponen de acuerdo, pueden jugar el miércoles, por ejemplo. O el viernes. No creo que eso pase. Claro, sí. no. No creo que eso pase porque debería ser jueves, domingo, jueves, para que exista diferencia ¿Y la entre partido y siguiente partido. fecha cuándo es? En noviembre. Mediados. Mediados de noviembre, sí. Que ya son 2 fechas. 2 fechas, sí. 2 fechas. Bueno. Porque recuerda Conmebol en este comunicado que se estableció que en septiembre y octubre se jugarían 3 fechas. Ok. Y la siguiente es en el mes de noviembre para que esto termine en marzo. Bueno, está bien. Las fechas de eliminatorias, entonces, jueves 7. Paraguay-Argentina. Jueves 7, sí. Jueves señor. 7. Domingo Jueves 7 de 10 octubre. y jueves 14. Jueves 7, domingos 10 son las elecciones acá, municipales. Coincide, Paraguay va de visitante igual, ese partido frente a Chile. Contra Chile, sí. Aquí hay elecciones municipales y el jueves 7 Paraguay versus Argentina. No sabes cuál te quebranta más. Bueno, Luqueño cambió de técnico. No se sabe quién es el reemplazante, pero no continúa Berti al frente del Sportivo Luqueño. Solo Guaraní 10 puntero. partidos de Berti como técnico. ¿Cuántos partidos dirigió? Solo 10 partidos. 2 en el apertura y 8 en el clausura. 3 ¿No está a victorias. mitad de tabla Luqueño? Sí. Luqueño tiene 10 puntos. Luqueño está bien. 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas. Esos son los números de Berti como técnico. ¿Qué del pretendía Luqueño, pelear el campeonato? Está bien, digo, en el sentido de que este torneo está peleando. O sea, lo que le está costando son los otros torneos. Sí, el campeonato no está peleando, ¿verdad? Pero No, pero el está torneo, ahí. su torneo No, por está eso digo, peleando. ¿qué esperaba Luqueño? Pelear el campeonato, por eso lo saca a Berti tan temprano, o sea. Si ustedes son, perdón, yo sé que no conocemos mucho, yo particularmente, ¿verdad? Pero si ustedes son el que decide en Luqueño y tienen el plantel de jugadores y tienen que elegir un técnico, ¿de qué perfil se debe elegir para adecuarse a la calidad de los jugadores que tiene Luqueño? Hoy, y la historia de Luqueño. No, hoy es agresividad, Hoy hoy agresividad. claro. Pero Luqueño históricamente jugó Y tuvo siempre buenos talentosos. jugó bien, o sea, claro. era vistoso. Y entonces eso con la agresividad es una mezcla importante. Cuando tenés agresividad y no hay talentoso, lo que es difícil darle talento a los agresivos. Solo que en este momento Luqueño necesita resultados. Por eso. Va a jugar los últimos 10 partidos pensando en la permanencia. Pero tampoco es el más complicado. Hoy está igualado con River en el puntaje. Pero No, 12 hoy, el más pero complicado. como hace el cálculo Claro. J, a futuro. o sea, Según la no- tabla que se debería tomar en cuenta, 12 es el último. Y si tomamos como referencia la tabla que se publica habitualmente, están igualados en puntaje River y Luqueño. 116 tienen ambos. Sudamérica 118. Además, Luqueño quería otra cosa en el año de su centenario. Bueno, pero no se preparó para eso, Nico. Eso es Sí, querer, El Nico, no sé. Luqueño está sacando un entrenador de que no... 4 técnicos ya. Sí, pero ahora que agarró un nuevo presidente, una nueva comisión, que se reordenó la casa, era un entrenador que, bueno, no viene con todas las luces de nombre, pero es un entrenador con mucha trayectoria, con muchos años de trabajo, con un preparador físico de primer nivel. O sea, tenía un cuerpo técnico para trabajar y ir a la guerra, o sea, La cambiar y pregunta, Jota, cambiar. ¿cuánto más puede cambiar el que venga en esta situación en la que está el Sportivo Luqueño? O sea, ¿qué milagro se espera con este cambio de técnico? No, ninguna. Enseguida hablamos de Guaraní, puntero del campeonato, ganó muy bien el sábado, nos metíamos en Olimpia, por supuesto, esperando la conferencia de prensa al mediodía, habla Álvaro Gutiérrez, hace la presentación y hablamos de Cerro, que ayer ganó 1-0 en Itagua. ¿Qué espera con esto Luqueño, Jota? ¿Cuál es el camino? Es la sensación del Del sistema. cambio. Claro, cambiar porque algo tenemos que hacer. Estamos perdiendo, algo tenemos que hacer y se cambia. Y el cambio supuestamente genera un par de triunfos, a todos le pasa.
y después se acomoda y después se vuelve a perder y después se vuelve a cambiar y cambia. No es lo ideal para mí, no, absolutamente no. No es Luqueño lo le ideal ganó a para Luqueño. Olimpia, pero perdió los últimos 2 partidos. Creo de alguna manera lo que termina poniéndole la cruz a Berti es la derrota contra Libertad por el resultado abultado, 5-0. Con River y Sol en realidad. Perdió con sus pares. Sí, perdió contra Sol Sol al revés, Sol en la ganó fecha con 2, sus pares, es Sol le cierto. ganó a River y le ganó a Luque. Y al perder este partido contra Sí. River, el dirigente mira la tabla, que se publica habitualmente, y encuentra al Luqueño igual que River. Es decir, perdió un partido clave. Y es cierto, en la fecha 2 perdió otro partido clave. Perdió contra esos partidos clave, esos 2 partidos empatados, sacaban un buen resultado y era otra la historia. Fíjate que hoy, pues decía, River, normalmente los equipos que pelean el promedio tienen un número malísimo, ¿verdad? Mala campaña es más goles en contra que a favor. Por eso decía yo, River está haciendo un campañón, porque River después de no sé cuánto tiempo tiene goles a favor. Por más que esté segundo, tercero, primero, perdió la punta, pero hoy tiene goles a favor River. O sea, su campaña es buena en ese sentido, está competitivo. Lo de Guaraní en ese sentido es, no, lo de Guaraní, pero más 18 si no me equivoco. Pero Guaraní, Libertad, Cerro tienen otros planteles, ¿verdad? Ellos deberían tener ese promedio para pelear el campeonato. Pero los que pelean abajo, nosotros históricamente estábamos metiendo 4 en la Sudamericana con promedio negativo, con goles negativos, o sea, mala campaña, cosa que en Argentina con 26 equipos, los primeros 8 o 10, claro, que son los 10 primeros de la tabla entre 26, están con buena campaña, ¿verdad? Con goles a favor. River tiene más 1 Sí. en el clausura, 11 goles a Claro. favor, 10 en contra. Y Guaraní tiene más 18, 25 goles a favor y Sí. 7 en contra. Sí. Una locura, es más de 2 goles por partido. Sí, o sea, sí, ganó pero 2,2-0 todos los partidos. Eso es normal. Jubero fue el que llegó a los 100 goles en una temporada, ¿te acordás? Digo 2,2, una forma de decir, ¿verdad? Porque no llega a 2,5. Claro. Pero eso es fundamental en mirar las campañas. bueno, pero Jota, a lo que voy nomás, ¿qué pasa si este cambio de técnico le hace peor a Luqueño? O sea, vamos a suponer que se acomoda 1 o 2 partidos y después comienza a perder otra vez. ¿Qué va a volver a cambiar de técnico? Chipítate, tío. O sea, a mí no me parece que la solución sea cambiar de técnico en este momento con 10 puntos, la mitad del puntero. Por eso digo, ¿qué esperaba Luqueño? Pelear el campeonato. ¿Cómo vas a pelear el campeonato después de 5 años malos, exagerando, donde ni siquiera cobraban los jugadores? Si no te alcanza, terminar diciendo, trajimos un entrenador carísimo, le trajimos a fulano de tal. O sea, es cubrirse la espalda. ¿Cómo porque sale Berti ahora, por ejemplo? ¿Le pagan, no le pagan? ¿Le adeudan, no le adeudan? ¿No tenía luego contrato? ¿Cómo es el tema con Berti? Hasta ayer estaban buscando la forma de rescindir. Y supongo que ya lo hicieron porque esta mañana la cuenta oficial publicó y agradeció a Berti por los servicios prestados. ¿Renunció o arregló? No habrá arreglado, porque vienen para abrir el mercado en Paraguay. Todo un misterio, ¿eh? No habrán arreglado. Pero igual es decir, bueno, ¿quién está disponible? A ver, este nos sirve, este no nos sirve. Estate, tío, o sea, no es que yo estoy atrás de un entrenador hace mucho tiempo y quiero ese entrenador y le traigo a ese entrenador. Hoy es lo que encontrás, y claro que hay prestigiosos entrenadores, pero van a arrancar de cero, venga quien venga. Bueno, enseguida ampliamos Luqueño. Dame título, Nico, del partido de Cerro, vos que estuviste relatando que miraste el partido. ¿Cómo podés definir lo de Cerro? Después voy a Jota con Olimpia y nos metemos en breve a la conferencia de prensa de Álvaro Gutiérrez y hablamos de Guaraní, el puntero del campeonato. ¿Cómo titularías lo de Cerro? Merecido triunfo, pero con angustia. Con angustia. Sí. ¿Pero jugó bien Cerro? Jugó ¿no? bien. Muy bien, diría yo, el primer tiempo. ¿A vos te gustó Cerro, Fede? Sí, hizo un partido inteligente, por llamarlo de alguna manera, teniendo en cuenta el rival y la cancha en la que jugó. ¿El gol de Mateus a los cuántos fue? Primeros minutos del segundo tiempo. ¿Qué centro metió Alan Rodríguez? Alan. ¿Vos, Jota, viste ya el resumen del Cerro? Sí. ¿Qué te dejó? Y me dejó un equipo que supo solucionar muchas fallas, muchas faltas. O sea, le faltaron muchos jugadores. Beto tenía que ser titular si no estaba lesionado. Tienen que jugar Alan, ¿verdad? Que está entrando en ese circuito nuevo. Cerro tiene un circuito defensivo distinto y tiene que entrar en ese circuito. Después se le lesiona Patiño. No estaba Pachi, no estaba Boselli. Boselli, quieras o no,
con críticas, con aciertos, ya con algunos lo idolatran, ¿verdad? Él se hizo dueño, se hizo dueño de 9, o sea, Boselli juega ahí como juega y hace todo bien. Pero Cerro J está padeciendo lo que estábamos hablando recién, el tema del gol, porque genera mucho y no define, no decide bien adelante. No digo que termine todo en gol, toda la jugada, pero el tema es, hay que aguantarla a Mateu, por ejemplo. Mateu tuvo una pelota para pasarle al compañero que estaba mejor colocado y agarra, tira atrás a un fantasma, ¿verdad? Increíble lo que hace Mateu. Hoy te erró un arco libre y mete un gol de cabeza. Hoy te falta el gol. Hoy te falta el gol de Enzo, el gol de Aquino, el gol de Boselli, el gol de Villasanti y de Lucena, claro. Y vos querés que Mateu hoy sea goleador. Él no es goleador. No digo en el sentido de que la decisión nomás de saber en qué momento pasarle al compañero y en qué momento patear. Le pasa a Aquino también. Es su déficit. Que está tratando de mejorar, incluso con especialistas en la materia, pero él continúa. Se va, que eludía 1, a 2, a 3, pierde la pelota y viene con la cabeza agacha. Pero eso es estilo de juego, así salieron campeones. Ya sé, pero yo, no es crítica, pero no sabe definir qué hacer en un momento específico. Guaraní sabe. Cerro tiene por eso está marcando casi 3 goles por partido. Tiene hombre gol. O sea, más allá de que la llegada de Jubero, si vos mirás el campeonato y mirás los planteles, decís Guaraní, Florentín era un hombre gol. Hoy está explotando, está en un grandísimo momento. Pero ya tenía esa presencia. Era un volante con gol. Claro. Contreras tiene gol. Ferfer tiene gol. No, pero atende, ahí está justamente. ¿Qué hace Contreras cuando entra ahí dentro del área? ¿Por qué no pateó él al arco? Hace una cachetada con susura y le dice al que está mejor colocado, mete vos. El alimentador, pero él tiene, eso es lo que digo, tiene muchos saber, eso es lo que me refiero, saber decidir el camino correcto estando adelante. Poner la Contreras que juega una carrera con Mateo. Poner la Contreras que juega una carrera con Mateo. No, y cada uno tiene su característica, Nico, pero hacer. Mateo no es eso. Contreras es un jugador mucho más pensante y frío a la hora de decidir. Mateu es un arrancador que todo el día se ríe, que está bien de buena de buena moral. Él es un arrancador que no tiene gol. Pero tiene poco gol muchas veces el no ser práctico. Sí, porque él es así, es su déficit. Eso puede ir mejorando un poquitito, pero yo no sé si él va a ser alguna temporada él va a ser el goleador de un equipo. No, pero no solo él, no vayan a centrarte con Mateo, sino vos querés dejar la sensación que yo me tomo con Mateo. Todos, ¿verdad? Todos. Ayer Pulpito picó, por ejemplo, allá se fue, agarró la lanza, como se suele decir, se fue él solo y faltaba que le metan la pelota y no le metieron. A lo mejor marcaba el gol de su vida Pulpito, ¿verdad? Iba a pasearse sobre el travesaño, iba a hacer, pero no le pasaron. A ese tipo de decisiones es lo que yo me refiero. No deciden bien lo que tienen, que es lo que le conviene al equipo en determinado momento. Eso es nomás lo que digo, todo, desde el arquero hasta el último. No me refiero solamente a Mateo J. Yo no digo que te refieres, estábamos hablando de Mateo y yo hablé de Mateo. No, como decir que no es eso y qué sé yo, que compararle con Pirus y que es más velocita y todo. Convengamos, Nico, que tenía muchas bajas Cerro en ese sentido. En el Pachi no estuvo tampoco. De ayer, le costó, cancha complicada, cancha difícil, rival que está necesitado. Ayer se veían muchos pozos en el campo de juego. No. Mira, ahí está el festejo nomás, mira alrededor. 12 de octubre larguísimo. 12 de octubre es un muy buen equipo y trabaja muy bien los partidos tácticamente. No le alcanza. No le está alcanzando este torneo, que el torneo pasado ligaba. Este torneo no está ligando. Está ligando River. Claro, no está ligando, porque 12 no hay un partido que he superado. Sobre el final también tuvo situaciones 12 para empatarlo. Sí. Por eso, es un equipo que plantea, ahí está, sí. Es un equipo que plantea de una manera con el 0-0 y ante la necesidad también sabe cómo buscar el empate en una situación específica. Y las variantes, cómo va tocando el equipo de acuerdo a lo que necesita en el partido. Pero Cerro pudo haber hecho algo más, Jota, ¿te parece o no? Yo creo que sacó un partido. Mira que tu solución cuando te faltó fantasía y precisión era un jugador que hace 2 años no juega, que le volvió al club, que te viene con aquella situación, no tiene minutos de juego y entró bien. El otro era Alan, el que tuvo que jugar el lateral derecho, que viene a jugar después de no sé cuánto tiempo otra vez. Jugó bien también. Rolón, que se acomodó. Rolón es completamente distinto al movimiento de Patiño. Patiño Pulpito es una marca registrada en Cerro. ¿Cómo lo viste a Rolón?
cuando entró bien o no? No, esa parte del partido no vi todo el partido. Entró, no se puede decir bien en cuanto a acciones lujosas de su parte, porque entró cuando el rival, el 12 de octubre, metió a todos sus delanteros. Tenía 6 delanteros, por ahí comenzaron a bombear y era sacar pelota. Y estaba ahí más metido atrás. Claro, ahí cumplió Rolón. Te tiraba la pelota hacia la preferencia, claro. Eso era sacar. Él tiene un estilo distinto a Patiño, por eso digo, se tiene que ir acomodando de a poco. Pero era en el momento en que el 12 de octubre le apuraba con pelotazo, ¿verdad? ¿Y Fariña, Nico? ¿Fariña? Entró muy bien manejando la pelota, hizo 2 dribbling, metió buena pelota, en una le reclamó justamente a un compañero, yo insisto con esto, ¿verdad? Le reclamó a un compañero, pasame, hermano, le dijo más o menos, ¿verdad? Y el compañero define otra cosa y pierde y él no vuelve en el contragolpe y después le costó. Se ahogó, como suele decir Jota. Ahí, por ejemplo, Nico, si es que le tomas esa como ejemplo a Fariña, espera que juegue 10 partidos Fariña y vas a golpear la mesa, porque Fariña es el menos indicado para eso, es el que menos te va a pasar pelota. Claro. Él es el más se engolosina con la pelota. ¿Sabe o no sabe? Muchísimo, y sabe. Bueno, a mí me encanta ese que jugador. haga, pero no deje que otro haga, que Patiño quiera hacer eso, por ejemplo, le mete una KPT por lo menos. Yo lo de Fariña vi un tiempito y lo que me gustó es que pidió siempre. Sí, él entró a pedir. Él necesitaba un enganche de Cerro, necesitaba alguien que genere juego, precisión. ¿Pero por qué hasta acá jugó muy poco? Porque se estaba preparando, porque no venía... A partir de ahora lo vamos a ver un poco más seguido a Fariña. Y yo creo que sí, lo puso con 12, que es un partido donde capaz pensaba de que iba a tener más espacio para tener la pelota. Y va sumando minutos. Fariña es un jugador que si llega al ritmo que tiene que llegar, acumulando minutos y bien preparado como tiene que estar, es un jugador muy distinto. Bueno, estamos hablando de Cerro 12 de octubre, que ganó el Ciclón ayer 1-0. Vamos a mechar un poco con Guaraní también, y después vamos a ampliar todos los partidos. Por supuesto, ¿qué le pasó a Sol? Se frenó ahí, bueno, con Nacional estaban buscando sumar para acercarse a la punta del campeonato. Igual Guaraní ganó y mantiene distancia con todos. Fede, ¿tenés algo más de Cerro? Quiero preguntar por Guaraní, por el equipo legendario. Ganó, goleó otra vez a Guaireña, entraba un gol, entraba otro, sigue sumando. Fede, ¿algo más? Empieza la lucha por el acumulativo, que no es un dato menor, teniendo en cuenta que no se sabe hoy en día, por supuesto, cuál va a ser el desenlace del torneo. Cerro Porteño pasó a 43 en el tercer lugar. Es decir, si no sale campeón, hoy Cerro Porteño es Paraguay 3. Y sacó una diferencia de más de un partido con respecto a Nacional y Olimpia, que están con 39. 4 puntos de ventaja tiene Cerro, siendo Paraguay 3. Y en este momento están igualados. Olimpia y Nacional con 39. En la cuarta posición juegan entre sí el siguiente lunes. O sea, Nacional fundamental fue para Olimpia la victoria de ayer, para meterse en ese cuarto lugar. La victoria y el empate de Nacional. Nacional que está igualado ahora con la Academia. Con Nacional. Nacional venía a ganarle a Cerro. Cerro. 4 puntos. 39 tiene Nacional, Olimpia y Cerro Porteño 43 con su victoria de ayer. ¿Y del segundo cuándo está? Guaraní 45. Guaraní le saca 2 de diferencia a Cerro y 6 a Nacional y Olimpia. Ah, mira. Bueno, pasa que si Guaraní es campeón, ya automáticamente Olimpia y Cerro pelean por el Paraguay, claro. 3. Y Nacional en este caso. Pero porque que salga el campeón Olimpia es imposible. Cerro sí puede pelear el título y ahí quedarse con el puesto de Paraguay 2. Y ahí habrá que ver Guaraní cuánto deja de sumar o no con respecto a Olimpia y Nacional, que van a atropellar desde atrás en esa tabla acumulativa. Nico, quiero chiquitito decir, puede quedar la sensación de que a mí no me gustó Cerro Porteño, y no esa es la idea, porque como título dije que jugó bien Cerro en el primer tiempo, elaborando en el toque, a veces hasta tocando de primera. Muy buen trabajo del Pica Lucena. Carrascal cada vez se está afirmando más, entendiendo el juego de Cerro Porteño. El Pulpito extraordinario, ganó toda por arriba, peleó muchísimo las veces que le tocó a José Ariel Núñez, fue miti, porque sabe meter muy bien el físico José Ariel, pero en la mayoría en los juegos aéreos ganó el Pulpito, y en la elaboración del juego, de atrás para adelante, muy bien Cerro Porteño. Lo que le cuesta es definir, repito, en el tramo final, ahí en la cercanía del área, qué es lo que le conviene hacer al equipo. Entonces, esa es la parte que, para mi gusto, le faltó finura al equipo de Cerro Porteño, pero si tenía que haber un ganador, ese debió ser Cerro Porteño, y me parece que fue justo el resultado.
Bueno, ¿qué pasó con... Enseguida me meto a Guaraní. Se armó tremendo revuelo este fin de semana con el tema de la selección. ¿Qué pasó? Con lo de... Yo no sabía de la existencia del señor Silva. ¿Qué es Silva? Porque salió una vez el sábado, ayer, hoy... No, hoy. Hoy sobre todo, no, sí. Pero ya se hablaba desde el sábado del tema. Cuando Martínez dijo lo que dijo, que él, ¿por qué le llamó? ¿Quién es Silva? Es el... Aníbal Silva Silva. Streeter, ese es el nombre. Es un empresario chileno que integra el cuerpo técnico de la selección nacional. Pero ¿cómo es empresario integra el cuerpo? ¿Cómo es esa relación? Supuestamente... Porque viste que hay muchos integrantes que probablemente no conozcamos del equipo de la selección, sea de Berizzo o no. O sea, ¿a quiénes conocemos? A las cabezas, los dirigentes, a Justo, a Berizzo y Marcucci, Ulesic de la parte técnica. Bonano, el preparador. Vos me decís realmente del PF y no retengo el PF de la Yo te soy sincero, Albirroja. no sé quién es. ¿Quién es el PF de la Albirroja, Jota? No, yo no le conozco. Por eso voy, o sea, no tenemos todos los protagonistas en mente, que no es culpa de ellos, ¿verdad? O sea, pero no puede que sea una persona que esté trabajando ahí desde hace mucho tiempo igual, y simplemente no conozcamos, ¿verdad? Igual busqué y cuando lo presentan a Berizzo... ¿Él estaba? No estaba en esta lista. Capaz haya estado presente, no recuerdo, una foto suya realmente del señor Silva Streeter. Aparece en la publicación de la selección Marcucci como asistente 1, Ulesic como asistente 2. Aparece el nombre de Bonano y aparece el nombre del PF. Él no es asistente ni mucho menos. O sea, por eso yo no sé si él es parte del cuerpo técnico. Yo tengo una seria duda ahí si es parte del cuerpo técnico. Será una persona cercana que trabaja con la selección, ¿verdad? Ahora, según ABC, según la misma publicación, desde APF le mencionaron a ABC que ocupa el cargo de gerencia en logística. ¿Cómo se llama? Aníbal Silva Streeter, con doble E. Pero ahí está, gerencia en logística. Gerencia en logística. Ahora, aquí hay un tema. Mirando la foto de la publicación, Berizzo da la charla técnica. En el medio de los integrantes del cuerpo técnico, vestido con ropa de trabajo, está el señor Silva Streeter. Sí, Está. Vos podés ser, me parece a mí no, vos podés ser empresario y también tener conocimientos técnicos. Eso creo que cualquiera puede ocupar ese cargo. ¿Es representante de jugadores él? Entiendo que no. ¿O qué tipo de empresario? Fue parte de varios proyectos deportivos tiempo atrás en Chile. No es el que estaba en Colo-Colo. Sí, Colo-Colo, Osorno, al que le llevan por el tema de... Entre otros clubes. De que el momento de Colo-Colo el problema fue con él. Claro. No, pero a lo que voy nomás. Francisco Campo, por ejemplo, él es empresario, en su momento llegó a ser técnico. Hizo el curso de técnico, puede tener conocimiento o no, nos gusta o no, bueno, pero él estaba ahí, ¿verdad? Pero en este caso, lo que entiendo se objeta es que un empresario forme parte de un cuerpo técnico, esté muy cerca del plantel, esté muy cerca del cuerpo técnico. Y la otra cuestión que a mí me llamó la atención es por qué alguien que supuestamente ocupa la gerencia de logística tiene que llamar a un jugador para traerlo a la selección, que es el caso de Héctor David Martínez. No objeto para nada la convocatoria de Martínez. Que Nico decía la vez pasada, ese trabajo de Justo. De Villar, de Robert Harrison, de alguien que tenga que ver con lo deportivo, no con la logística, me parece a mí. Lo de la logística es un disfraz para... Pero eso es un organigrama interno. Aníbal Silva Streeter, economista, Universidad de Chile, Inversiones, Wharton School, socio fundador de Global Management of Sport, Marketing Deportivo, HOCAM, Gestión de Innovación, profesor, PEN de la Universidad de Chile. Socio fundador de HOCAM, Gestión de Innovación. Somos una empresa consultora en gestión de innovación que utiliza un método en la resolución de problemas de distinta naturaleza. Nuestro método se centra en las necesidades de usuarios, internos y externos, para desde allí generar propuestas creativas. Fernando Morelli es el preparador físico de la selección. Eso le es de LinkedIn. Este es el señor Aníbal Silva Streeter, que fue presidente del Osorno incluso en un tiempo y no progresó como prometió él que iba a... Acá me dice, gracias al oyente por el dato,
El señor Aníbal este año se recibió de técnico con nosotros en la INEF. Perfecto. Me dice año. un alumno. Por eso, es ¿Y hace cuánto está trabajando acá? No, pero ¿sabes qué pasa, Fede? Yo puedo traer en mi cuerpo técnico, en mi equipo de trabajo, que pasó, por ejemplo, cuando, bueno, no sé qué club podemos poner para no herir susceptibilidad, ¿verdad? Para no dar nombre. Que algún cuerpo técnico trae como director deportivo o como gerente o como algo útil dentro de tu organización de trabajo a alguien que era empresario. ¿Verdad? Puede pasar. El tema es que no se sabía nomás. No es lo más común. No es lo más común, pero acá en Paraguay. Pero ¿cómo es lo que tienen tanta suerte de entrar así es fácil en un estamento tan importante como es la selección paraguaya? Víctor Sotoa es técnico. Esa es la Endo y ¿Qué? ¿Cuántos técnicos paraguayos? JJ Gómez es técnico. No, Ando y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Él no viene como técnico ni mucho menos. Él viene como Berizzo, a lo mejor ya tomó como conocimiento nomás de estudiar para ser técnico, que necesita como papeles seguramente para estar en cancha y eso. No ha de ser un trabajo técnico lo que él hace. Es parte del cuerpo técnico. Hay cuerpos técnicos que tienen periodistas en su equipo de trabajo, ¿verdad? Así como entraban los psicólogos, los nutricionistas. No es nomás muy común. Sí. Y eso sí es un fino relacionado al tema de los jugadores, ¿verdad? Que después trae jugadores y después le representa a la misma empresa. En ese sentido nomás lo que es que tampoco está mal si es que el jugador no es forzado, porque si vos traes a alguien que no funciona y le pone para vender, sí está mal. Pero lo lógico es que el jugador que funciona va a tener nomás un empresario, entonces se generan los grupos de trabajo siempre. ¿Vos qué pensás, Nico? Y que está todo mal, que no está bien. Yo estuve en el cuerpo técnico de Martino y a mí me pedían, venía Jorge Pautacio y me decía, Nico, necesito el nombre de 30 jugadores de la selección de Estados Unidos que jugaron los últimos 3 amistosos y 30 jugadores de la selección de Estados Unidos que jugaron los últimos 3 partidos oficiales. ¿Cómo no, señor? Ya le entrego el papel, pero no por eso me iba a entrar a la cancha vestido como ellos. Yo tenía mi ropa diferenciada. Era si ellos a la cancha entraban de rojo, yo estaba vestido de azul o de blanco. Eso es en el almuerzo ellos se iban de blanco y yo me iba de rojo. Había diferenciación. Yo no entraba en el campo de juego. Imagínate, vamos a poner un caso. Tengo yo una noticia de último momento y le tengo que pasar a Pablo Rosso y Pablo Rosso me dice, anda a comentarle al Tata. O si no, él era el filtro. Yo no me voy a meter ahí como uno más escuchando la charla técnica ni nada. Ni la charla técnica antes del partido. Eso depende del jefe, Nico. Si vos sos no, parte, por ya, eso, ya sé, pero como vos dijiste nomás que Nani, periodista dijiste, Nani ¿verdad? tenía su cuerpo técnico, le trajo cuando agarró las inferiores, el que dirigía las inferiores de Cerro, que es el hombre de confianza de Nani. Y uno decía, pero ¿cómo si no jugó fútbol, no está esto, no está lo otro, no tenía nada que ver con Cerro? Pero es su hombre de confianza y es alguien preparado que vos le elegís porque está preparado y lo terminás poniendo. O sea, siempre dentro del cuerpo técnico hay nombres que a lo mejor no pesan. Nosotros pues queremos juntarle en el cuerpo técnico a Chilaver con Gamarra y Chiquiarse y no van a trabajar juntos ellos. Chiquiarse con su gente de confianza, Gamarra con su gente de confianza y Chilaver con su gente de confianza. ¿Verdad? Y hay veces dentro de tu gente de confianza hay un fundamental baluarte que no tiene nombre. O a lo mejor no era del caso de Marcarián, ¿verdad? O sea, hay muchos casos de gente que a lo mejor no tenían un nombre como futbolista, pero se hicieron una profesión, en su profesión hicieron un trabajo importante. Por eso hay que ver qué es el papel de Silva, pero él evidentemente viene como parte del cuerpo técnico pedido de Berizzo. APF no fue a contratarle a Silva. Él viene dentro del cuerpo técnico de Berizzo. Pasaba en... ¿Qué ejemplo podemos poner? De entrenadores que su ayudante muchas veces dan el nombre y no sabemos quiénes son. Y después voy a indagar y no, jugó con él en el ascenso en la primera vez en el 78. Tata había contratado a un asistente más para la previa al Mundial. No recuerdo el apellido. Weiner. Gaby Weiner, que era el capo de Tata. Creo que no él, por ejemplo, no es un hombre de profesión futbolista, y Gaby Weiner es un monstruo, un capo. O sea, inclusive él enseñó a mucha gente, preparó mucha gente de nuestro medio. Él tenía el cargo de secretario técnico en aquel momento. Pero a lo que voy es, Tata había traído antes del Mundial un asistente más que le hizo el seguimiento, si no me equivoco, a Nueva Zelanda.
Sí. Se pasó viajando por todo el mundo Sí. siguiendo a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda jugaba contra Haití, él estaba ahí para tener toda la información referente a Nueva Zelanda. Eso fue en la previa a Sudáfrica 2010. Después del Mundial no sé si siguió o no, pero pasó casi desapercibido. O sea, nosotros aquí conocíamos a Pautazo, Pablo Rosso, el PF, Coria, que también fue técnico de la Sub-20. Coria le hizo el seguimiento a Italia. Marcucci porque o algo que lo así entrevisté. era. No, Marcucci está ahora. Marcucci está hoy, pero es un apellido parecido, de lo que recuerdo. Y lo de Silva, a ver, el otro tema también es que me parece que el panorama hubiese sido distinto si desde un comienzo se comunicaba. Vienen a trabajar con Berizzo estas personas, estas son sus funciones. Entonces ya íbamos a saber. Es como que hoy nos enteramos, este señor existe, ¿quién es? Empezamos a buscar antecedentes. Ahora nos cuentan que también hizo el curso de técnico, pero en teoría él ya está trabajando hace 2 años y el curso lo termina ahora. O sea, empezamos con ese terreno de las especulaciones que me parece no ayuda para nada. Puede ser. Yo insisto. Toda persona tiene sus hombres de confianza y muchas veces ocupan cargos que no les corresponden. El tema es que no todo se informa. Ahí Mirá, está. yo recuerdo en Argentina, por ejemplo, Eso siempre es lo que saltaba siempre algún digo. nombre, ¿verdad? Eso es. Labura en tal cosa. Yo no sé cómo es el tema de la comunicación de un cuerpo técnico o de un staff de trabajo, porque ahí hay en las selecciones trabajando muchísima gente. O sea, no conocemos a todos. Mucha gente ¿Qué trabajo totalmente tiene desconocida. él? Es el tema. Claro. Pero yo no creo que él está dentro del vestuario, dentro de las prácticas, dentro del entrenamiento, pero yo no creo que él tenga una opinión o un trabajo técnico. Debe ser parte de algo de la logística que le sirve a él y está cercano a ellos. Sí, sin dudas. A ver, antes de ir a Fede. Aparte creo que para la suspicacia no ayuda que un empresario llame a un jugador. Eso sí, dirigente, empresario. Eso nomás. O sea, si vos me decís, Robert Harrison le pegó un telefonazo a Héctor David Martínez, bueno, es más pasable. Pero que un empresario que viene a la selección, nunca lo presentaron, de repente nos enteramos que existe, había sido que el empresario no le llamó al jugador que no Sí, es salvo paraguayo. que tenga un conocimiento, algo... Se nacionalizó una Paraguay por la relación selección. con él. A eso es lo que yo... Hoy, por ejemplo, Adolfino Cañete entra en un cuerpo técnico y lo vamos a caracterizar como un empresario si él se va a otro país. Era gente de fútbol, por eso hay que saber bien cuál es el contexto de esta persona ahí, porque él puede ser que en un momento de su carrera se haya punto le vas a elegir a entregado a lo Cañete, empresarial una también. bellísima persona, gran jugador, pero ¿por qué justo a él le vas a elegir que está metido en el mundo empresarial? ¿Para qué querés tiene que ver, para que Nico, se desconfíe? Pero ¿y por qué se va a desconfiar? Desconfiar porque si vos no haces nada malo, ¿qué tiene que ver? Eso es lo que siempre digo, o sea que el que maneja auto de rally no puede tener casa de repuesto. Todo lo que maneja auto de rally tiene casa de repuesto. O sea, yo digo, la gente de fútbol va a estar en el negocio del fútbol, eso es lógico. Lo que está mal es hacer las cosas mal. Si vos haces bien, ¿cuál es el problema? Si todos los jugadores tienen empresario, vos te vas hoy a la sub-17, sub-18 y todos los chicos tienen empresario, todavía no jugaron en primera. A ver, permítame que sea Ariel. Ariel, ¿cómo te va? Hola, Chipi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. El saludo para todos los compañeros, para la audiencia de Unión Fútbol Club. Ya está el presidente Miguel Brunoten, el señor Álvaro Gutiérrez, está Miguel Cardona, Enrique Landaira, Julio César Cáceres, Ramón Almirón, Ronaldo Almirón, y parte del cuerpo técnico de Álvaro Gutiérrez. Escuchamos. El vicepresidente y el entrenador ejecutivo Julio César Cáceres. Se encuentra también presente el nuevo técnico del profesor Álvaro Gutiérrez. Se encuentra también presente el cuerpo técnico del profesor Álvaro Gutiérrez. Presidente, la palabra es suya. Buenas tardes. Hoy es un momento donde iniciamos de vuelta una nueva etapa. Olimpia tiene un claro objetivo y ese objetivo en este momento es recuperarnos lo antes posible en lo deportivo. Olimpia hoy está en una posición de la tabla que no se merece y donde no puede estar Olimpia. Y para eso vamos a trabajar. Sabemos que los desafíos que tiene Olimpia en todos los frentes son bravos, son muchos.
pero también creemos que con las personas indicadas, con el equipo indicado, vamos a salir de todos los problemas que tengamos en todos los proyectos. Cuando nosotros hablamos de la parte deportiva, ya hace varias semanas en muchas reuniones de trabajo, de la cual también formó parte el profesor Landaira, hemos llegado a la conclusión de que era clave que tengamos un proceso de aquí a diciembre y después un próximo proceso para todo el año que viene. También era claro que necesitábamos a un profesional que no solamente tenga la experiencia de salir campeón en un club grande, sino que también tenga la experiencia de salir campeón en un club grande y que haya estado en una crisis similar a la nuestra. Tuvimos la tremenda suerte de que efectivamente el profesor Álvaro Gutiérrez, desde el primer momento, se mostró interesado por el proyecto que le presentamos, conocía perfectamente el momento del Club Olimpia y conociendo el momento, que repito, es un momento incómodo donde estamos en la parte deportiva, conociendo eso, aceptó el desafío y en forma inmediata se puso a trabajar. Entonces, para nosotros hoy es un gran honor y es un placer presentar al profesor Álvaro Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, las gracias a todos los aquí presentes. Las gracias también tanto al presidente como a toda la directiva que confió en nuestro trabajo, con algunas reuniones de conocimiento y donde realmente intercambiamos mucha cantidad de información y estábamos de acuerdo en muchísimas cosas. Fue increíble. La recepción que hemos tenido desde que hemos llegado aquí a Paraguay es extraordinaria. El nivel de profesionalismo que hay en Olimpia es extraordinario. El nivel de futbolistas que ayer quedó demostrado es extraordinario también. Y nosotros, la verdad, como le dije al presidente, nosotros no hacemos milagros, nosotros no creemos que somos los salvadores de nadie. Creemos sí que podemos aportar cosas, pero que junto con las otras cosas que aporten desde su lugar, tanto los jugadores como los directivos, como también la hinchada, vamos a lograr que Olimpia ocupe los lugares que se merece. En ese sentido, vamos a dejar la piel en cada entrenamiento, como también vamos a exigirle a los jugadores lo mismo, para dignificar lo que es estar trabajando para el Olimpia. Y bueno, nos podrán salir bien o nos podrán salir mal las cosas, pero en lo que se refiere a trabajo, eso no va a faltar nunca. Arrancamos con la pregunta para los presidentes. Buen día, presidente, ¿cómo le va? Gustavo Gavilán para Radio 1 de marzo, Deporte Total. Profesor Álvaro Gutiérrez, antes que nada, bienvenido al país. Sus primeras impresiones de lo que es el Club Olimpia, ya pudo cerrar un partido ya de la zona de Pacos. Me imagino también ya lo hizo un recorrido a la Villa Olimpia, otra de las instalaciones más importantes. Pero ¿qué reflexión le deja a este momento que está llegando aquí en esta institución tan grande, profesor? Bueno, lo que vi ayer adentro de la cancha de fútbol fue corroborar solamente lo que ya había visto en los videoanálisis, en la cantidad de información que recogimos, ¿no? Que Olimpia no debe estar en el lugar que está en este momento porque tiene material tanto adentro de la cancha como afuera, como para ocupar lugares mucho más avanzados. La idea es consolidar lo que hemos diagramado junto con el cuerpo técnico y la directiva,
pero basándonos en que todo proyecto tiene, en un club tan grande como es el Olimpia, tiene que ir respaldado de resultados. Luego de tener los resultados, que vendrían a ser los cimientos para este proyecto, se van a ir agregando muchísimas cosas para realmente llegar a un producto óptimo. Y la sensación realmente es de agradecimiento, porque yo tuve la suerte de ser dirigido por grandes entrenadores que hicieron mucha historia acá en el Olimpia, como Cubilla, que fue el primero que me llevó a la selección uruguaya, como Miguel Piazza también, y ya conocía lo que era el club Olimpia dentro de aquí de Paraguay, y realmente cuando llegué quedé sorprendido para bien, porque me parece que es mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Buen día, Diego Rolón de Tigo Sports, estamos en vivo. Bienvenido nuevamente al país, el profesor Álvaro Gutiérrez. ¿Es la mejor manera de agarrar un plantel después de lo que fue la exhibición futbolística de Olimpia el día de ayer ante Libertad? Y otra consulta, ¿qué estilo de juego puede ofrecer Álvaro Gutiérrez a Olimpia con este plantel? Bueno, para mí, digo, lo mejor es que yo viniera, hubiese cambiado los resultados, ¿no? Evidente, para todo técnico lo mejor es eso, pero realmente yo estoy muy contento y es muy bueno que hayan ganado, porque el envión anímico que tiene ahora el plantel, creo que ha hecho que vuelvan a creer en sí mismos, cosa que a veces, no muchas veces, pero a veces a los equipos grandes les pasa, que resultan situaciones donde no están acostumbrados a estar, y entra el nerviosismo y entran los malos humores y bueno, a veces pasa, pero yo creo que el resultado de ayer fue fantástico para toda la gente de Olimpia, incluidos nosotros. La segunda pregunta, ¿cuál era que me había hecho? El estilo de juego. Bueno, yo soy un entrenador pragmático. Yo no creo en un estilo de juego que sirva para todos los partidos, porque se juega de a dos, y muchas veces vos podés salir a atacar, otras veces tenés que esperar un poquito más, otras veces vas a salir a presionar arriba, otras veces tenés que dejarle espacio para explotar la velocidad de tus jugadores. Entonces yo me baso mucho, primero, en las características de mis jugadores, me baso mucho también en el momento en que estamos, porque hay veces que de repente vas primero y jugás contra el segundo y te interesa mantener la diferencia y no arriesgar tanto. Otras veces no, otras veces tenés que ganar sí o sí, otras veces no sirve nunca. Pero sí creo que, de acuerdo a las características de los jugadores, de acuerdo también al planteamiento que podamos encontrar del rival, incluso a veces condicionado por el clima, si hace calor, si está lloviendo, por la cancha, si está buena, si está mala, tratamos de matizar los planteamientos estratégicos. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor Álvaro? Presidente, Johnny González, ABC Cardinal, ABC TV. Don Álvaro, cuando llega un técnico a una institución como el Olimpia, siempre tiene un jugador como referencia. En este caso, Roque Santa Cruz fue importante para un técnico en años anteriores. Para usted, puede ser un jugador importante, un defensor, un mediocampo, un delantero, Roque puede ser, por ejemplo. Y para mí todos son importantes. Evidentemente que cada uno tiene su función. Tal vez algunos sean influyentes sobre el grupo, líderes positivos, otros hagan crecer a chicos jóvenes por su experiencia, por hablarle, y por lo que me han informado, realmente parece que es un grupo maravilloso, con gente, con muchos líderes positivos, y eso realmente fue lo que nos hizo también a nosotros aceptar este reto, porque es muy difícil encontrar cuando hay tantos jugadores consagrados que sean realmente tan profesionales y que estén tirando siempre para el bien del Olimpia. Buenas tardes, profesor Álvaro, a todos los presentes en la mesa también, buenas tardes. Les saludo a Iván Alexis, estamos en vivo para Deportes 1 en la 650 AM. Hablando de esa materia prima que usted mencionó que tiene este club, esa gran materia prima, hoy estuvo presente en el partido de la reserva, y dentro de esa materia prima hay un jugador que se llama Elías Ayala.
¿Cree que dentro de la forma en la que usted trabaja, esa clase de jugadores pueda ir teniendo minutos en primera división con el equipo? Porque es realmente un jugador que se ha ido destacando a lo largo de estas 5 fechas. Y la otra pregunta para el presidente Miguel Brunote. Presidente, ¿cree que tuvo su efecto este mecanismo de gestión financiera que tiene actualmente el club con el tema de ponerse casi al día con los salarios y también con los premios para este partido que le ganaron a Libertad? Bueno, respondo mi pregunta primera. Con respecto a los jugadores, yo trataría de hoy en día no dar una opinión clara, porque realmente lo vi solamente hoy. Tengo que ver también cuántos más chicos hay dentro del plantel, y evidentemente que yo no descarto a ninguno, ni porque sea grande ni porque sea muy chico. Los que estén mejor, perdón que hay una mosca aquí que me está volviendo loco, los que estén mejor en su momento y los que creamos que vayan a encajar mejor dentro de la estrategia planteada para el partido son los que van a jugar. Sí, en la parte financiera, efectivamente ustedes saben de que hemos logrado vender 2 jugadores en las últimas semanas, lo cual forma parte naturalmente de la estrategia financiera, y eso nos da un cierto oxígeno, con lo cual podemos de vuelta. Acá lo que hay que tener claro es de que básicamente todos los ingresos, la prioridad es la parte salarial, la parte de premios, etcétera, etcétera, porque nosotros sí creemos de que es importante, ¿verdad? Es importante para el todo, también la parte financiera. Todos nosotros trabajamos y para ese trabajo se tiene un sueldo, o sea, todos lo tenemos. Entonces, yo particularmente sí creo de que forma parte del todo y se va a seguir trabajando en esa línea, ¿verdad?, para que podamos seguir avanzando en los próximos meses. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos los presentes. Estamos en directo para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Profesor Álvaro Gutiérrez decía de que es un entrenador pragmático y podría cambiar de acuerdo al rival su planteamiento. ¿Puede ser viable un planteamiento similar al que se dio ayer, digo, para encarar el partido ante Nacional, sin un 9 de área, como generalmente se suele dar, pero ayer, por ejemplo, con la presencia de González y Recalde en ofensiva? Y para el presidente Miguel Brunote, la consulta es la confirmación del profesor Landaida como director deportivo, un nexo más o menos entre las inferiores y el primer equipo. Bueno, evidentemente que el planteamiento de ayer fue muy bueno y fue realizado con una precisión quirúrgica, y cuando de repente no tenés la posibilidad de contar con un 9, es muy buena esa opción, porque, bueno, ahora yo entro en cosas un poco más técnicas, ¿no? Muchas veces los zagueros se quedan sin referencia, y teniendo jugadores que arrancan desde atrás con tanta facilidad para llegar y tan buena visión de campo, a veces se le dificulta, y bueno, ayer dio muy buenos resultados. Yo quiero aprovechar la pregunta que me hacen, antes que nada para agradecer al profesor Quique Landaya, ¿verdad? O sea, no es la primera vez que Quique pone el pecho en un momento complicado del club, que asume un momento difícil, sin dudar un solo segundo. Entonces, antes que nada, mis felicitaciones y agradecimiento al profesor Landaya. Y por otro lado, también confirmar, efectivamente, como parte de la estrategia que tenemos en la comisión directiva, que es la de profesionalizar toda la parte del fútbol. Ustedes saben, pasó desapercibido el año pasado, pero nosotros el año pasado certificamos ISO 9001 también en la parte deportiva, no solamente en la parte administrativa. Y para que eso se lleve a una realidad y que no sea un simple documento o un sellito de ISO 9001, necesitamos también a los profesionales. Entonces, efectivamente es correcto, Quique asume en forma inmediata y va a ser gran parte responsable de lo que es la profesionalización de la parte deportiva del Club Olimpia. Buenas, ¿qué tal para todos? El saludo cordial, soy John Walter Ferrari para el diario El Independiente. Profesor, ¿cuál sería el objetivo inmediato que va a tener en el Olimpia en estos pocos partidos que le quedan dentro de
la institución, más todavía en la situación que se encuentra futbolísticamente el franqueado, y cuál sería a largo plazo, teniendo en cuenta la finalización de su contrato, cuál será el objetivo principal que se van a estar trazando como cuerpo técnico, y para el profe Enrique Landaida, este nuevo cargo, lo que significa para usted, y más todavía cómo entregó el plantel, digamos, al nuevo cuerpo técnico y lo que está desarrollando en la reserva del profesor Julio César Cáceres. Bueno, el planteamiento inicial, el objetivo a corto plazo es ganar, es sumar la mayor cantidad de puntos posibles, porque sabemos que hoy en día no estamos dentro de la Libertadores, y creo que la Libertadores es lo que nos estamos fijando. Evidentemente que el Olimpia siempre tiene que salir campeón porque es un equipo grande, pero hay que ser realistas también, y hoy estamos muy lejos del puntero. Entonces vamos a tratar de hacer lo posible para sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Luego, como te dije hoy, buscando primero unos cimientos, agregándole después mucho más funcionamiento de equipo, para así tener una muy buena base para que el año que viene pelear por todo lo que se nos cruce por delante. Les recuerdo, porque ustedes ya lo saben mucho más que yo, ¿no?, que el Olimpia es 3 veces campeón de América y una del mundo, entonces, y ha llegado muchísimas veces a instancias finales. Evidentemente que desde hace un tiempo, con todos los presupuestos de la televisión, los equipos brasileños y argentinos muchas veces se hace imposible, porque le ha pasado también a los equipos grandes de Uruguay, imposible a veces competir contra tales presupuestos, pero bueno, estamos confiados del trabajo y de pelear hasta la muerte para llegar lo más alto posible dentro de las competiciones. Bueno, realmente yo quiero agradecer a la directiva el cargo. Es un cargo de mucha importancia y de mucha confianza. Este es realmente un trabajo que lo vamos a hacer en conjunto. Es tratar de darle una identidad desde la sub-14 y para que al equipo ya consolidado, y que el paso sea mucho más sencillo para el jugador. Entonces, para eso tenemos que tener una línea de trabajo, y bueno, vamos a comenzar a trabajar junto acá con los profes, con los directivos, y nosotros tenemos que hacer funcionar eso. Como dice el presidente, tenemos que hacer la profesionalización, y en eso ya estamos trabajando acá con Ronaldo para tener un esquema de trabajo y llevar lo mejor posible. El partido de ayer realmente fue muy buena la victoria, porque como dijo el profe, van a llegar con mucha confianza. Esto es un grupo de jugadores muy exitosos, han ganado 5 campeonatos de 8, esta es la primera vez que están en esta posición, y yo creo que es cuestión de tiempo que se pueda salir de esto. Y acá Julio también está haciendo un trabajo realmente muy interesante en la reserva, y todos estamos tratando de hablar el mismo idioma para que esto pueda funcionar. Buenas tardes para todos. También quiero darle la bienvenida al nuevo cuerpo técnico, decirle que este equipo humano que está acá va a estar disponible para él, porque todos juntos vamos a salir siempre adelante. Eso es la exigencia del club, y de mi parte solamente seguir los proyectos que se vienen hablando y trabajando, tratar de seguir formando a los más jóvenes, hacerles sentir dónde están, cómo tienen que llegar, y a la vez también contento por haberle tenido al profesor Álvarez también en el primer partido, viéndoles a los chicos, que eso es bastante motivante para ellos, para su crecimiento, y esperemos poder formarle de la mejor forma para darle fruto a la institución. Buenas tardes para todos, les saluda Álvaro Ponte para Universo 970 y Ken. Profesor, bienvenido. ¿Cuánto ayuda a su adaptación tener a 3 uruguayos dentro del plantel? Olveira, Agustín Ale y Alejandro Silva. Y hablando de adaptación, ¿qué significa que el profesor Yarruso ya haya trabajado aquí en nuestro país? Bueno,
tener a uruguayos que es lo mismo que le pasa a los paraguayos cuando van a otro lado y tienen otros paraguayos, ¿no? Es añoranzas un poco del país, y evidentemente que te pueden dar una referencia sobre la idiosincrasia individual de cada jugador, ¿no? Principalmente de cómo es el paraguayo y al revés de cómo es el uruguayo. Las cosas diferentes que muchas veces vos la tenés como cosas que ya están dadas y que aquí no son así, y al revés, a viceversa, ¿no? Entonces eso ayuda. Bueno, lo de Marcelo, que aprovecho para presentar a mi equipo, Marcelo Gianrusso, que es el preparador físico principal, que ya trabajó aquí con gran suceso, Mario Picún, que es mi ayudante técnico, y el segundo profesor de preparación física, Gabriel Gutiérrez, que antes que me hagan la pregunta no tiene nada que ver conmigo. Yo se lo dije a un periodista, es como los Romero acá en Paraguay, no tienen nada que ver. Bueno, allá en Uruguay los Gutiérrez son los mismos, somos muchos. Y bueno, no sé si querías que te respondiera alguna otra pregunta, nada más. Buenas tardes, les saluda Ariel Isfran para Radio La Unión Fútbol Club. Profesor, usted ya se va a hacer cargo del equipo este día miércoles por la Copa Paraguay, ya va a dirigir ese partido o recién lo va a hacer el partido nacional. ¿Y quién va a ser el preparador de arqueros formando parte de su cuerpo técnico? Y la pregunta también para el señor Miguel Cardona, la asamblea, ¿ya tiene fecha? ¿Cuándo se va a realizar? Y para el presidente Miguel Brunote, también si los inversionistas, ¿cómo está ese tema que había manifestado anteriormente? Gracias. Bueno, sí, este miércoles ya nos vamos a hacer cargo, ya vamos a dirigir, sabiendo que tenemos poco tiempo, pero bueno, la verdad que estamos con muchas ganas ya de empezar. Y por lo que estuvimos hablando, el entrenador de arqueros va a ser Juan Fernández, perdón. Que lo hablamos con Quique, nos hablaron muy bien de todo el material humano que hay aquí en Olimpia, y yo creo que siempre es bueno que, así como un jugador empieza de juveniles y hace toda la escalera y llegar, que el Olimpia brinde esa posibilidad también con los profesionales, ¿no? Bueno, soy Miguel Cardona, buen día a todos. Así, estamos trabajando en cerrar el tema, así ya lo anticipó el presidente, para la segunda quincena de octubre. Posiblemente va a ser el 14 o el 21 de octubre la asamblea, se están ajustando los últimos detalles, viste que hay que tener el tema también del Ministerio de Salud, el tema contable, el tema, todo se está cerrando. O sea, la idea es para esa fecha tener cerrada y se va a hacer la asamblea acá en la segunda quincena de octubre. Se están ajustando todos los últimos detalles para que esto salga y se haga en esa fecha. Sí, quiero agregar que el tema de la asamblea, también la demora viene más por un tema justamente del tema de salud, ¿verdad? O sea, nosotros, a pedido de muchos de los socios del Club Olimpia, queremos hacerla en forma presencial. O sea, hacerla en forma virtual sería mucho más rápido, pero respetamos el deseo de los socios que quieren estar presentes, levantar la mano y dar las opiniones o las preguntas que quieran hacer. Con respecto al tema de los inversionistas, efectivamente se está negociando con 3 grupos de inversionistas, esto yo ya lo había adelantado. La idea viene, y ahí también aprovecho para aclararlo, no tiene nada que ver con lo deportivo, porque ahí hubo una confusión de algunos que mencionaban de que es un grupo de inversionistas que se mete en lo deportivo. Eso no es correcto, es simplemente un apoyo en lo financiero y a través de lo que es el esquema del fideicomiso, ¿verdad? Se está trabajando, es una decisión importante, no es una decisión menor, por eso que no es un tema rápido. Estamos negociando las mejores tasas, los mejores plazos y compañía. Yo estimo que todavía nos quedan 2 o 3 semanas de trabajo para poder confirmar algo al respecto. Muchísimas gracias, presidente. De esta manera culmina la conferencia de prensa, acá con los aplausos correspondientes por parte de los presentes. El saludo del presidente Miguel Brunote con Álvaro Gutiérrez, también está Julio César Cáceres, el profesor Enrique Landaida, Miguel Cardona, y se confirma entonces Juan Fernández
va a ser el preparador de arquero, que se va a sumar al cuerpo técnico uruguayo, Álvaro Gutiérrez. Ahora ya la foto institucional, en estos momentos van posando algunos ya para lo que va a ser justamente todo esto. Y aquí está Coto, no ves. Mira acá, Coto. Hola, Coto, ¿cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno. Los socios, los hinchas preguntan cómo está financieramente el club, qué se le puede manifestar, se le puede decir a los hinchas para... No, el momento delicado sigue y va a seguir. Nosotros tenemos que seguir con una política de disminución de gastos que se va a prolongar a lo largo del año 2022 también. Entonces, bueno, ahora por suerte con la operación de Brian nos dio un oxígeno importante para poder cumplir con muchas obligaciones. Y bueno, seguimos con eso, seguimos trabajando con la captación de un fondo de inversión internacional, seguimos empujando los ingresos ordinarios del club, haciendo crecer la parte de sponsors, etcétera. Y bueno, ahora esperamos que muy pronto pueda ir subiendo la capacidad de gente en los estadios, lo cual va a ayudar bastante también en los ingresos semanales. La campaña del hincha oficial de Olimpia. Creo que estamos alrededor de los 10.000 ahora mismo. Ahora esta semana saldremos con la segunda etapa del empuje, digamos, del lanzamiento. Y bueno, ese es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? No es una, como ya le dije en varias oportunidades, no es una solución para lo inmediato, sino que ya es un proyecto que va a quedar en el club y que nuestra idea es que se perpetúe y se convierta en una fuente de ingresos recurrente año tras año. Por último, el presupuesto del Olimpia hoy por hoy, mensualmente, ¿cuánto? El presupuesto del fútbol de primera hoy está alrededor de los 700.000, ¿no? Logramos bajar casi 600.000 en los últimos cortes que hicimos. Y bueno, la idea es poder reducir de nuevo eso a fin de año. Dale. La palabra de Coto Noves, entonces, manifestando acerca de la situación financiera en que se encuentra justamente el club y obviamente ya esperar lo que va a ser esta segunda tanda de la campaña del hincha oficial, del hincha del Olimpia. Bueno, Ariel, confirmó también Brunote lo que nos decía la vez pasada en Andaida, ¿verdad? Que queda como director deportivo del club, supongo que trabajando principalmente en las formativas, o lo del gerente deportivo ya abarca más bien la primera y todo lo que es el Olimpia a nivel general. Sí, yo creo que va por el lado general. Pero aquí está Enrique Landair, lo voy a hacer la consulta. Voy a acercarme ahí brevemente. Profe, pues brevemente. ¿El cargo de ocupas es a nivel general o es más nada con la formativa? A nivel general, a nivel de primera también. A ver, después de esfuerzo, que lo vamos a hacer el siguiente mercado pase y también para primero buscar si tenemos en casa. Como lo dicen. Y también la formativa como gran campaña de la reserva por aquí. Sí, realmente muy bien, también de la 14, creo que 14, 15, 17 estamos, antes somos primeros, 17 y 19 en formativa, en 4 fechas tenemos 90 goles, casi 4 goles de promedio, realmente está haciendo un buen trabajo y bueno, eso con el tiempo trataremos de que el equipo sea todo de la cantera, ¿verdad? Pero eso lleva también su proceso. Dale. La palabra del profesor Enrique Landay, entonces aquí por este sector. Si tiene alguna consulta, Chipi, están todavía algunos directivos, lo vemos allá, el profesor Gutiérrez charlando con Julio César Cáceres, por ejemplo, a lo lejos comparte a su cuerpo técnico también, y ahora sí van a poco salir de la zona de aquí de este lugar. ¿El preparador físico está, Ariel? Sí está. El preparador físico, Jan Russo. Voy a acercarme a él. Jan Russo. Con él podemos charlar, si sería interesante. Le voy a preguntar, ¿qué tal, profesor? ¿Usted puede, no? Ya nos vamos para la Villa Olimpia, que nos van a mostrar las instalaciones y entrenamos. Mando cariño para todos y que sepan disculparme. Ahí está, entonces ya se van rápidamente a la villa, por eso es que se van en estos momentos, porque hay que recordar, a las 5:30 es la práctica
en la Villa el día de hoy. Y ellos ya tienen que elegir, tienen que ir mirando, porque el miércoles el partido ante Cristóbal Colón de J. Augusto en cancha de Nacional, 19:45 horas. Bueno, cómo no. Bueno, Ariel, cerramos por acá, ¿te parece? Dale, señor. Será hasta la próxima. Estamos atentos a lo que pueda acontecer ahora más con el nuevo entrenador del Olimpia, y obviamente ya esperar lo que va a ser ese primer partido oficial el día miércoles por Copa Paraguay. Un abrazo, Ariel. Chao, viejo. Abrazo, señor. Hasta la próxima. Nico, ¿tenés algo más o nos vamos a la pausa? A ver, ¿querés adelantar algo? Quiero decir algo fuera de lo internacional, que no todo, y voy a hacer un gran descubrimiento. Graban por esto, Cristian, por favor. No todo lo que brilla es oro. Entonces, nosotros también creo que estamos en condiciones ya de ser más exigentes con la clase dirigencial del fútbol de nuestro país. De hecho, que esta mesa lo está haciendo. Traer, ¿cómo se contratan los técnicos? Se preguntan nomás, ¿qué tal vive? Mateco vive, Yargel vive, Firme vive y tal cosa. No se adecuan a lo que es la línea. Por eso le preguntaba yo hace rato a ustedes si qué técnico se adecuaría a lo que es Luqueño hoy. Traer por traer nomás, porque es malo, porque es firme, porque es fuerte, porque es trabajador, porque trabaja en 3 turnos, en 2 turnos, en 3 turnos si es necesario, ¿verdad? Y se enojan todos y hacen los memes los muchachos. Creo que a otro tipo de características de profesionales tenemos que apuntar. Esto ya vimos hace rato, hace 20 años, hace 30 años, ya vimos estos técnicos. Vinieron técnicos uruguayos. ¿Te referías a Gutiérrez? Y brasileños y todo, a todos, no a todos en general. A todos en general, incluyendo a Berizzo, ¿verdad? Porque traemos técnicos nomás porque es bueno o porque es malo o porque queremos un sargento de compañía ahí, o sargento de semana, un cabo de semana que tenga que alinear, porque a él no va a jugar con él, no, a él con este no va a llegar tarde, no, pero mira que te va a pillar, le mira los ojos y sabe si tomó el día anterior o no tomó, entonces pucha, vamos a mejorar el fútbol paraguayo. Esto ya vimos 100 veces. Ondino Viera o Mía, no así te era. gusta la presencia de Álvaro Pero Nico... No, en general de los técnicos. Estás diciendo esto al término de la conferencia de prensa de Álvaro Gutiérrez. Esos ejemplos de los 80 nomás, Nico, yo... No me vaya a patear. No. Pero esos ejemplos de los 80 nomás, Nico, o sea, que el que llega tarde, que viene con los ojos, eso ya no pasa, man, Nico, o sea, no... ¿Te parece? Es un ejemplo de los 80. O sea, el que llega tarde es porque se trancó en el tráfico, eso ya no es más que llega tarde porque se quedó durmiendo. Eso no pasa más a este nivel profesional de hoy. O sea, yo creo que sí, ¿verdad? Y le incluimos a este señor como era Silva, ¿verdad? Que vengan profesionales, que tengan que revolucionar. Para eso traemos técnicos extranjeros, ¿verdad? ¿Quién no va a querer que no le salga bien a Gutiérrez en Olimpia? Si necesitamos de Olimpia, necesitamos que Olimpia esté bien. Bueno, permítame cumplir con la pausa y a la vuelta charlamos con una de las figuras del equipo legendario. Ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Mucho más, sentir más. Yegur, disfrutar, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Yegur. Proba el nuevo Yegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces. Por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices.
Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 13 al miércoles 15 de septiembre. 72 horas de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Haz tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado con todos los medios de pagos en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tendrás opciones de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes al precio contado hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo.
Bueno, aquí estamos. Está en línea José Florentín, gran figura del equipo legendario. José, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo andamos? Bien, bien, José. ¿Y vos cómo andás? Todo tranquilo, todo tranquilo. Tipo el mediocampista le dio el pase a Maradona, le vas a decir a Rodrigo, ¿y cómo no vas a hacer el golazo, Enrique, si con el pase que te di, verdad? No, la verdad que no es lo del pase, fue un golazo, ni él creyó que iba a poner ahí, de zurda además. De zurda encima, porque él suele patear con la derecha. Sí, con la derecha. Y, nos dijo después que tenía idea de cruzar, pero se levantó bastante bien. Ah, mira, sí. Pero hay algunos diestros que con la zurda, algunos, ¿verdad? No sé en tu caso, ¿verdad? Pero colocan mejor con la zurda, pero no con mucha potencia nomás, ¿verdad? Pero sí, la verdad que sí, la verdad, yo me paro bastante bien con la derecha. Me paro. Se patea pero pierna con las... que patea pierna, sí. Bueno, José, ¿cómo se explica? 18 goles a favor es mucho en 8 fechas del campeonato, más allá del puntaje, ¿verdad? De estar ahí arriba, de estar punteros. Habla también del juego del equipo, esa diferencia, o sea, de tener 18 goles a favor en un campeonato que hasta acá tuvo 8 fechas, o sea, un promedio muy, muy grande. Sí, la verdad que sí, estamos por buen camino, creo que somos un equipo sólido, también creo que todas las chances que tenemos siempre tratamos de invocar, somos un equipo que está dañando muchísimo, pero también habla mucho del equipo, de la defensa, porque tenemos pocos goles en contra también. José, Nicolás Ledesma te saluda, felicitaciones por Guaraní, por el momento por el que estás pasando. Gracias, Nico. A mí lo que me gusta, hay muchas cosas que me gustan de este Guaraní, pero una de ellas es la intensidad con que juegan de comienzo y casi al final. Es muy difícil, como se suele decir, sostener un mismo ritmo los 90 minutos, ¿verdad? Pero ustedes tienen un alto porcentaje de respuesta física para que todo lo que quieren hacer salgan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Es el cuidado? ¿Es la buena preparación física? ¿Por dónde pasa esa nivelación física por la que están casi todos los jugadores de Guaraní? Y pasa por muchas cosas. Creo que si en la práctica también vos entrenás de esa manera, por ahí trasladar de la misma manera en el campo de juego, es muy bien un reflejo de si vos trabajás bien la semana, creo que es muy difícil que te salga mal en los partidos, ¿verdad? Pero también, como digo, hay muchos factores, el tema del cuidado, la alimentación, el sueño, porque si vos no te alimentás bien, no dormís bien, creo que no aguantás ese ritmo de partido, ¿verdad? Porque uno tiene, o sea, creo que todos somos grandes, somos profesionales, ahí en el club estamos 3-4 horas nada más, después ya tenés el día entero en tu casa, en tu entorno, ¿verdad? Y creo que es fundamental de ese lado. Aquí habíamos hablado, si alguna vez te peleas con el Piru Contreras, nosotros somos los culpables, porque acá le hablamos alguna vez y le dijimos, pateana vos los tiros libres, agarrá la pelota, hacete el malo, agarrá la pelota y patea vos. Entonces el Piru Contreras se envalentonó y está agarrando todas las pelotas en los tiros libres. No sé si es tu idea también, así que va a haber una linda pelea ahí, pero está también en un alto nivel, ¿verdad? Te está cediendo. Ayer si era yo, pateaba al arco de derecha, como sea, buscando mi gol, porque ya monguecé la gol. Y él hace un pase maradoniano y viene un lindo gol de Guaraní también, signo de esto que estamos diciendo, de la buena sintonía que están teniendo todos, ¿verdad? Sí, claro. Piro está pasando también, o sea, el equipo en sí está pasando por un buen momento, pero Piro sabemos lo que es él, lo que nos puede dar en la pelota parada, tiene una pegada envidiable, la verdad, poco tienen esa pegada, la verdad, pero va más bien de la confianza, tiene mucha confianza en los tiros libres, creo que también es dueño de la pelota parada y si a uno le va bien, si está confiado, ¿para qué quitarle esa inspiración, verdad?
pero por suerte, como te digo, estamos trabajando todo para el equipo, quien juegue, creo que se está dando lo mejor de cada uno y eso resalta bastante. José, JJ Gómez te saluda, felicidades por el gran momento que estás viviendo, que están viviendo colectivamente también. El funcionamiento que tienen, ya con Costas también había jugado con 3 en el medio, hay veces de interior por derecha, y veces de interior por izquierda. Hoy en el 4-4-2, vamos a decir, en el doble 6, hay veces se te ve por delante de Fernández Cedrés, como en el gol de él, y en el gol de Fer, vos te quedás a pivotear ahí como tapón y generás un par de situaciones. De hecho, la jugada la terminás generando vos, por eso toques corto y Fernández Cedrés se suelta. Esa sociedad la hablan, esa sociedad sale naturalmente, porque no siempre se encuentran los socios ideales que se cubren la espalda. Hay veces yo me voy y vos me cubrís, y después cuando vos te vas yo no te cubro. Hay jugadores que son así, ustedes como que siempre están trabados. ¿Eso es hablado, trabajado, sale naturalmente? Sí, es hablado, digamos, porque siempre en cada ataque o cuando estamos por atacar en alguna que otra jugada, ¿verdad? Siempre nos pegamos un grito, me toca a mí, quedate, andate. Siempre tenemos esa comunicación dentro del campo de juego, porque si nos vamos los dos y nos quedamos mal parados, por ende la orilla otra ya. Sí. Pero siempre, como te digo, siempre hay esa buena comunicación, más bien por lado de él, porque yo tengo una característica que me suelto mucho, me gusta mucho tener cancha para poder recorrer. Más bien él siempre se queda, pero obviamente no todas las veces me da para ir. Una vez me canso, trato también de regular o cómo va el partido, pero como digo, siempre nos turnamos, nos hablamos bastante con él, creo que nos estamos entendiendo de la mejor manera y estamos haciendo un buen trabajo ahí en el mes. José, el profe Jubero es el que te dejó en Guaraní cuando viniste a prueba, según me contaron. Y sí, jugabas por fuera. Cuando jugabas por fuera pisabas también el área. ¿Pensabas que tu posición era por dentro o pensabas que tu carrera iba a ser por fuera? Porque hoy no creo que un entrenador piense que vos le puedas hacer de cuarto volante por fuera. Te van a buscar siempre por dentro. No, claro. No, y pasa que siempre llegaba mucho al área. Si vos jugás por fuera y la jugada está por dentro, sí vos tenés que cerrar, ¿verdad? Ya dependiendo de cómo es, ¿no? Pero uno siempre, obviamente, cuando todo es chico y está en el inferior, empezar como arquero, uno obviamente vas a tener esa mentalidad de ser arquero, ¿verdad? Pero obviamente con el tiempo pasó, ¿verdad? Ahora se necesita bastante los juegos por fuera bastante rápido y tipo, obviamente no soy lento, ¿verdad? Pero no tengo esa rapidez, digamos, para ganarte en el uno contra uno, mano a mano, para ir de volar el centro. Ahora más bien lo mío es recuperar el tema de las marcas, hacerle jugar al equipo, y me gusta bastante porque te hace participativo y te da ese plus aparte, ¿no? José, fuera de derecho que hayas tenido pocos minutos, ¿qué te dejó esta experiencia en lo personal en la selección? ¿En qué medida crees que esta convocatoria y el tiempo de trabajo que tuviste te ayudó a crecer como futbolista? No, la convocatoria, la verdad que no me lo esperaba. Es un sueño más cumplido, un sueño más alcanzado. Como te dije, como estaba diciendo, ¿verdad? El estar ahí para mí fue algo único, maravilloso. Fue un privilegio porque habiendo tantos jugadores y que te llamen, es algo, como te digo, un privilegio, porque solo se llaman 30, 32 jugadores, y estar en esa nómina, en esa lista, es algo satisfactorio. Pero yo siempre trato de aprovechar al máximo cada segundo, minuto, día que me toque estar allá, jugando, no jugando, estando en el banco, no estando.
trato de sacar lo mejor, porque, como te digo, es un lugar privilegiado estar ahí. José, ¿va a haber premio al que asista para el gol número 100? Hay que hablar ahí con el queso. Estamos trabajando para ahí Tiro, creo que hicieron ya un trato para eso. ¿Sí? Y por algo ahí... Pero ¿qué tal el queso para meter la mano al bolsillo? Y la verdad que siempre invita a asado. Vamos a ver nomás si es que invita a lo grande esta vez, ¿verdad? Está bien, que sea a lo grande si llega a esa marca. ¿Jota? Sí, la última le quiero preguntar porque siempre pasa cuando de la sub-15 andas bien y te alzan a la sub-17, se siente el cambio. En la reserva a la primera se siente el cambio. Y te pasó seguramente cuando tuviste tus partidos internacionales con Guaraní. Y ahora que tuviste estos primeros minutos en la selección, ¿sentiste que es otra velocidad, otro ahogo, o te sentiste bien? Sí, la verdad que es otra intensidad, porque como te digo, están los mejores de cada país, se juega a un ritmo bastante alto. Los otros equipos, me tocó Ecuador, me tocó verle a Colombia y a Venezuela, son equipos que vos mirás y la mayoría están jugando en las grandes ligas, ¿verdad? Y por algo creo que están jugando ahí porque tienen una manera de jugar muy intensa, la verdad, pero como te digo, fue una experiencia bastante buena y trato siempre de imitar lo mejor. José, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo, éxitos y de vuelta felicidades por el momento de Guaraní, del cual sos parte importantísima. Un abrazo, José. No, gracias a vos, Chipi, un abrazo. José Florentín, jugador del equipo legendario. A mí me da la sensación, por ejemplo, que Huguito Martínez fue mucho más dinámico en la selección por la exigencia de los partidos que otra vez ayer, por ejemplo. Sí. Que volvió un poco, no sé si por cansancio o por el ritmo del partido, que te hace entrar. ¿Viste cuando pasa mucho en deportes individuales, verdad? Que te dicen los que son superiores, que cuando a veces juegan contra uno de menor nivel, muchas veces terminan entrando en su juego, ¿verdad? Y hasta a veces perdiendo un partido por X o Y motivo, porque no está acostumbrada a otra velocidad, y cuando no encuentra eso del otro lado también le cuesta adaptarse a ese atleta, ¿verdad? Y no sé si ayer le pasó a Víctor Martínez, que yo lo vi en la selección mucho más rápido, ¿viste? Ese movimiento de pierna de estar más dinámico, más rápido, y ayer es como que jugó otra vez a un nivel por debajo. Cuadrado, por ejemplo, parece que no es veloz, pero para alcanzarle cuesta. No es así nomás que le vas a agarrar a... Es rápido él. Sí. Es veloz. Sí. No sé ayer cómo lo viste a Hugo Martínez, Jota. Yo lo vi incómodo a la izquierda. Yo creo que a la derecha, digo. Yo creo que Ramón Martínez jugó por ese lado, por el circuito de Doctor Álvaro Ale, ¿verdad? Que quiso tener más fuerza en ese sector porque es más endeble Huguito para la marca. Sí. Cuando sale afuera, porque Huguito de tapón siempre tiene mucho oficio, él siempre fue volante tapón, ¿verdad? Y ahora que está jugando un poco más suelto ahí adelante, y por derecha no, como que no generó el circuito, ¿verdad? Pero en la selección jugó ahí también, o sea, no es una excusa, pero no lo vi cómodo nomás en ese lugar ayer. ¿Qué más se puede decir del partido de ayer, Jota? Yo le vi confuso a Libertad. ¿Es por lo que propuso Olimpia? Yo creo que el Libertad, en un partido tan apretado, porque más allá de cómo están en la tabla, de hecho los dos estaban mal en la tabla si uno mira los números, pero más allá de los momentos, en un partido tan apretado no te podés equivocar, y Libertad se equivocó primero. Libertad se equivocó en esos primeros minutos que agarró el protagonismo de meterlo atrás a Olimpia, y en la primera contra ya se termina equivocando y generando espacio, y ahí ya lastimó Olimpia, y después la desesperación le dio mucho desorden. Libertad estaba regalado ayer. Desorden defensivo regalado, total. Sí. Desorden defensivo, cosa que el 4-1-4-1 que utilizó Garnero a partir del partido con Junior en la vuelta, después con Santos, creo, ¿verdad? Con Junior ya jugó así. Él no me acuerdo. Con Junior jugó así. El último acá, con Junior, y después con Santos los dos jugó así. Sí. Lo que hizo fue potenciarle defensivamente.
se cerró bien Libertad y salía rápido de contra, y en los momentos de tener la pelota era intenso en campo rival y volvían todos juntos. Ayer estuvo largo. Ayer su 4-1-4-1, que en teoría era para darle mayor solidez atrás, le terminó siendo un equipo abierto, muy abierto. Y después ya entró en lo que entró, ¿verdad? Por eso lo saca Enciso, no. Pelota que agarraba Enciso perdía y lo dejaba Bangioni a media agua. O sea, cuando Bangioni arrancaba para ir al ataque, Enciso perdía la pelota y ahí te atacaban y quedaba solamente Barbosa con... Y muchas veces, Chipita, ¿verdad? Que no era luego Barbosa y Viera. Hay veces que daba solamente Viera o solamente Barbosa. Y hay veces Pollo estaba por delante otra vez de Barbosa y Viera. Era raro, Cota, porque Barbosa o Viera, Barbosa principalmente quedaba en diagonal a Viera ahí en la mitad de la cancha. O sea, no es que tampoco fue de 9. Como un o volante... fue en alguna jugada. O sea, quedaba como un volante raro ahí, no mal posicionado. Sí, regalado. Se desordenó defensivamente. Este es el esquema de Libertad para la Copa también. Eso dijo Cota ayer que estaba preparando esto. Y volvió Bogarín, y cuando ya lo tenía Bogarín, o sea, yo creo que el sistema que terminó cambiando lo cambia porque lo perdió Bogarín, y porque tanto Enciso como Franco como Merlini le perdían muchas pelotas en el 4-4-2. Libertad se abría mucho para jugar y ellos perdían muchas pelotas, y Bogarín era el distinto que te generaba juego sin perder balón. Cuando Bogarín se lesionó, él fue encontrando también en Melgarejo, encontró que Ramón entró bien en el medio y se armó el equipo para este sistema. Y ayer volvió Bogarín, y el partido de ayer daba para 2 puntas, entrando Bogarín como cuarto volante. O sea, era sacarlo a Ramón o a Huguito. Pero no todos los rivales son iguales. Y si este es el planteamiento, tiene que hacer un replanteamiento Libertad. No, ajustar nomás lo que salió mal, pero lo que digo es que ayer no cambió el 4-4-2 porque él insiste con este sistema, porque con este sistema va a jugar la Copa. Evidentemente. Sí. Está apuntando a eso. Porque ayer tenía chance de cambiar el sistema otra vez, no es que no estaba Bogarín y no podía cambiar el sistema. Ayer le pudo haber metido a Sebas con Tacuara también. Claro, y ayer era el 4-4-2, Sebas con Tacuara y le sacaba a Ramón. Y después podía entrar Bogarín por uno de los costados. Bueno, hacemos la pausa. Algo antes de la pausa, a ver, Nico. Quería preguntarle, se quejó mucho la gente en las redes sociales del arbitraje. Yo vi sí que le costó al árbitro amonestar principalmente a Bangioni y a... Faltó esa segunda amarilla a Bangioni, ¿verdad? Sí. Pero entre faltas seguía Bangioni estando amonestado. Después no hubo mucho tampoco. La pisada de atrás de Erly González es tarjeta roja para mí. Por eso, no le soltó el tendón de Aquiles por milagro, pero va directo a pisarla ahí atrás. Fede, ¿algo más antes de la pausa? Sobre Ferfer, con Guaraní tiene 98 goles convertidos. En torneos APF, Apertura Clausura, 88. En torneos Conmebol, 9. Y en Copa Paraguay, 1 gol. En el fútbol paraguayo, solo en el fútbol paraguayo, convirtió 89 goles. 88 con Guaraní y 1 con Olimpia. Y en toda su carrera, 123 goles. Hizo 3 en Tigres, 16 en Atlante, esto en México, y 6 con la camiseta de América de Cali. Ahí está, Fernando Fabián Fernández, la fiera, que está pasando un gran momento en el equipo legendario. Hacemos la pausa y ya venimos, Dani. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio
precio y mayor variedad. Ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Feria online en www.tupi.com.py. Lunes 13 al miércoles 15 de septiembre. 72 horas de descuentos imperdibles únicamente en tu mejor tienda online Tupi. Descubrí y disfruta el mejor precio garantizado con exclusivos descuentos online en los artículos más pedidos para esta temporada. Haz tu pedido online, ahora más fácil que nunca. Podés acceder a todas las promociones al contado con todos los medios de pagos en las cuotas que más te convengan. Si ya sos cliente de Tupi, pagás tu primera cuota recién a los 30 días. Comprá desde donde estés y llevamos tus pedidos hasta la puerta de tu casa en todo Paraguay. Recordá que también tendrás opciones de pasar a retirar en el día de la exclusiva zona pick-up desde la comodidad de tu vehículo. Además, con tus tarjetas de la cooperativa universitaria, accedes al precio contado hasta en 10 cuotas sin intereses. Encontrá tu mejor tienda online, Tupi, los mejores beneficios. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club.
General Caballero de Juan León Mallorquín sigue su marcha triunfal hacia la primera división del fútbol paraguayo. El sábado venció 2-0 a Guaraní de Trinidad por la fecha 28 del torneo de la intermedia. Luis Fernández y Héctor Lescano anotaron para el equipo mallorquino que este miércoles medirá a Cerro Porteño por Copa Paraguay. Resistencia continúa como único escolta al vencer a Tacuaré 1-0 con gol de Julián Benítez de penal. El sábado en Luque Independiente derrotó 2-1 a Sportivo Ameliano en el debut de Héctor Marecos como DT del equipo campograndense. Cristian Riveros y Daniel Pérez anotaron para el conjunto ganador. En tanto, Walter Cabrera adelantó en el marcador a los barrios jarenses. Ayer en Ñemby, Fulgencio Yegros y San Lorenzo empataron 1-1. El Rayadito volvió a alcanzar el tercer lugar. Carlos Ripoll anotó para Sanlo y Ariel Benítez igualó sobre la hora para los ñembyenses. General Caballero de Juan León Mallorquín llegó a 60 puntos y ganando el siguiente partido a Deportivo Santaní concretará su ascenso a Primera División. Resistencia es el perseguidor más cercano con 48. Más abajo, Tacuaré, San Lorenzo e Independiente están con 43. En sexto lugar, pero a 2 del tercero, el cuarto y el quinto, quedó Trinidense con 41. Bueno, aquí estamos. Déjame, 13 con Chipi, 15 minutos. A ver, Chipi, por favor. ahí el informe ganando asciende. Ganando asciende, porque si es así va a sacar más de 15 puntos de ventaja independientemente a los otros marcadores, y después de esta fecha que se va a jugar quedan 5 fechas por disputarse. Juega contra Deportivo Santaní de visitante. Hablamos de General Caballero de Juan León Mallorquín. 53 goles tiene. ¿En 20 cuántos partidos son? 27, 28. 53 goles a favor tiene Nico, por lo que hablábamos. No va a jugar un equipo de Sudamericana, un equipo que tiene 53 goles en el año. Antes jugaba un equipo de Sudamericana, un equipo que tenía en la primera goles, vez no hay un equipo que se llame General Caballero. Bueno, a ver, WhatsApp, Nico. Rápidamente, el 767 dice: Enciso Piletero simuló golpe en el rostro más de una, dice. La joya, y se ríe. Derlis López flojo, no tiene personalidad. Es cierto, Enciso tiene que sacar eso. Dejate nada más carne, Enciso, ¿sí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿No les parece que este Barbosa y Bangioni jugaron gratis todo el partido? Dice el 408, es cierto. Por lo menos uno debió ser expulsado. ¿Por qué no averiguan quién está en el cargo de la logística de la selección de futsal FIFA? La persona se encarga de logística y utilería y también de pagar a los jugadores sus viáticos. Eso corresponde, dice. También nunca entregan todas las indumentarias a los jugadores. Queja de ellos. Pueden averiguar eso, dice. Bueno, siempre tuvo la selección un gerente que es el que lleva el dinero y que se encarga de pagar también. ¿Quién será? Vamos a averiguar. Futsal FIFA. El 665 dice de debutar en el debuta mundial. mañana contra España. ¿Qué saben, opinan de la noticia que sacó ABC sobre Aníbal Cial? Ya tocamos el tema, justamente de eso estábamos hablando. Ganó bien mi equipo, Olimpia, ahora que cobraron su sueldo, dice el 358. Y después, ¿qué, Jota? La altura de los ríos. Este no corresponde. Este es para Ariel y Fran. Bueno, de a poquito nos estamos yendo. ¿Qué más quedó en el tintero, muchachos? A ver, CR7, 2 goles el sábado, Nico, ¿viste? En el debut, sí. Buen partido del bicho. Lo de River para destacar. Jugando bien. Y acá habla de Coria, el que le parece a Gasalla. Dice, no era de él el que estamos hablando, de Coria. Gasalla, ¿te acuerdas de Gasalla? ¿Cómo es? Adrián Coria. Markovich. Markovich es el apellido del entrenador o del integrante del cuerpo técnico que trajo Tata Martino en la previa al Mundial de Sudáfrica. Bueno, River, ¿qué querés decir de River? Que sacó un resultadazo, ahora fue a ganar en Luque. Luque, claro, 2-0. La cancha de Luque dejando el pasto alto. La verdad, no sé yo a quién le convenía eso, no sé qué mensaje es ese, pero no se podía jugar la pelota por el piso. Se le trancaba a los dos. Pero River terminó sin Molina. Terminó que Molina era fundamental, líder ahí, y en las últimas fechas no lo está teniendo y ganó un partido. Mira que hizo una movida importante Chito en sus jugadores. Por ejemplo, debutó Ascona, arquero y capitán, en su debut en el torneo. No jugaron. Dionisio no estaba luego en el banco, lesionado. Él está lesionado. Borges. Luis Cabral, que había jugado los 7 partidos, no apareció en este partido.
Aguada tampoco apareció, tenía 7 partidos hasta antes de que no apareció. ¿Puedo ser malo con Celso? Para no decir con Chito. ¿Qué? Le debió meter a Pablo Ceballos. No, daba el partido. No, qué pico, qué faltaba. Cuando mostró la paleta. No, pues tiene una aplicación táctica que dio Víctor. Él le va a usar a Ceballos en algún momento, va a necesitar. Hoy necesita el 9. Para lo que él está buscando necesita el 9 chocador, ¿verdad? Que Dionisio, que Borges es así. Sí. Pero cuando necesite del pie de Ceballos lo va a usar. No puedes aprovechar. Sí, pero ya está normalizada la situación. General Caballero de Ceballos Cue vuelve a la tercera división del fútbol paraguayo. De hecho, ya concretó su ascenso semanas atrás. Le ganó esta mañana 2-1 a Juventud y con esto se consagra campeón de la primera C. Juventud los Maputá. Exactamente, va a jugar el torneo de la primera B en la siguiente temporada. Atlético Colegiales está a una victoria de volver a la intermedia. Va a jugar el siguiente fin de semana contra Presidente. Nos vamos con el informe de primera B en breve, Cristian, por favor. Nacional B. Nacional B. El torneo del interior. Después, Mendoza, ¿qué más? El técnico colegial. Miguel Mendoza, sí, así es. Conoce mucho la categoría. ¿Qué más viste el fin de semana, Nico? Y mucho Fórmula 1. Le sacaron los puntos a Verstappen. Tanto se criticó el Halo, ¿verdad? ¿De quién es la culpa? Los dos que chocaron son Federer y Nadal, ¿verdad? No. Son los dos del momento. Bueno, sí. ¿Y quién? Sí, del momento. Hamilton sí tiene más. Soy un ignorante en el deporte, por eso digo así. ¿Quién tiene la culpa en esa? Porque siempre se pasan a centímetros. ¿Quién erró ahí? Para mí Hamilton, que es el que le cierra la curva. La curva tenía Verstappen y el otro le cierra la curva. Tiene que tener ojo para ver eso. Porque acababa de salir de los pits y él se dio cuenta que sí le pasaba a Verstappen. Jota, o sea, en ese tipo de cosas que vos decís, bueno, tiene que haber algún criterio uniforme. Igual vos escuchás que la gente especializada difiere. O sea, no, la culpa de fulano por tal cosa, no, del otro por tal cosa. El VAR que le favorece ahí como hay. Ahora eso sí se salvó de perder la vida gracias a lo que es la estructura esa protectora en la cabeza, que fue tan criticada primero luego por su estética, ¿verdad? De muchas veces. Y ayer le salvó la vida a Hamilton. Si no le sacaba la cabeza. Así como se llegó a dar el accidente, le sacaba la cabeza. Medvedev, campeón del US Open, le ganó a Djokovic y lo pasó por encima de comienzo a fin. Sobre todo con su primer servicio, su primer saque, más allá de los creo que 16 o 17 aces hizo en todo el partido, ganó una cantidad de puntos en el primer saque, estuvo efectivo, le ganó en todo, increíble, porque uno dice, bueno, Djokovic es el jugador el número 1 del mundo y el que más sabe lidiar con este tipo de circunstancias, y si le das una oportunidad te va a aprovechar y te va a liquidar. Y ayer no tuvo, la verdad estuvo concentradísimo en todo el partido los rusos, y Daniil se quedó con el Grand Slam, el US Open, evitando que Djokovic haga el Grand Slam calendario. El único hasta acá que lo hizo en la historia ayer estuvo en la cancha, de hecho, el gigantesco Rod Laver, que estaba viendo la final ayer, una cantidad de actrices, actores, personalidades que estuvieron en la final del US Open. Bueno, la mayoría de los jugadores paraguayos que integró la selección nacional jugó. Alderete hizo goles. Alderete hizo un gol Junior Alonso de cabeza picando el primer palo. El que se fue a Italia para ver el nacimiento de su hijo también marcó un gol de comienzo, así que ganó su equipo por goleada, y los otros salieron bien. Algunos quedaron en el banco de suplentes y no ingresaron, y nos preguntaban ayer justamente lo de Robert Pires Damota, que es cierto lo que decía Genaro ayer. En todos los partidos, ustedes se acordarán que acá leíamos, ¿verdad?, la formación de Flamengo cuando iba a jugar partidos internacionales, y yo remarcaba desfalques que no podían jugar, y estaba siempre Pires Damota como lesionado, y aquí le llamamos a la selección. Bueno, nos vamos, señores. Hubo algo raro. Fede, mañana a las 11 de la mañana debuta Paraguay frente a España en Klaipėda, Lituania. Hubo un amistoso que jugó bien Paraguay, leí en las críticas y comentarios. Sí, de hecho jugó 2 amistosos contra la selección de Portugal y un amistoso contra un equipo local de Portugal. Después se instaló en Lituania. Bueno. ¿Cómo no va a ser veloz Cuadrado si estuvo en la lista de los 20 jugadores más veloces del Mundial de Rusia? Dice el amigo WhatsAppero. Y último, Coria en el 2007, gran fracaso. El ayudante de Berizzo es... 2011 fue lo de Coria.
Sí. En el No, no. 2000, 2007 dice acá. Ah, no, Mastrangelo. No, 2007 fue Mastrangelo. 2009 Corea, llegamos a octavos de final del Mundial Sub-20. Y 2011 no clasificamos al Mundial. Pero 2009 no fue con Gene. No, Corea. Bueno, pero a Mastrangelo tanto le decían Chelo, cigarrilla, lateral izquierdo, y hoy ¿qué es? ¿Me adelantado Mastrangelo? Bueno, nos vamos, señores. Chao, chao, que la pasen bien. Hasta mañana, 11:30. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. El torneo Nacional B ya conoce a sus finalistas de esta edición 2021. Sportivo Carapeguá y Deportivo Itapuense pugnarán por el título y la promoción contra el subcampeón de la Primera B por un lugar en la Intermedia 2022. Sportivo Carapeguá igualó el sábado 0-0 frente a Cerro Porteño de Presidente Franco. El equipo carapegüeño, que jugó en Primera en el 2012 y 2013, ganó la ida 5-0. En la otra serie disputada entre equipos sureños, Deportivo Itapuense venció 2-0 a 22 de septiembre tras caer 2-1 en la ida. Cristian Campuzano y Osvaldo Vigo anotaron los goles para el equipo dirigido por Nito Villalba, que cuenta en sus filas con jugadores experimentados, entre ellos el central Arnaldo Pereira en su momento en Deportivo Capiatá. En las próximas horas, la UFI oficializará días y escenarios de disputa de ambas finales. El último campeón es Guaraní de Trinidad, hoy en Intermedia. En el 2019 le ganó en el duelo definitorio a Sportivo Carapeguá, que por segunda vez consecutiva llega a esta instancia. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada.
que nañemo añande vacuna mahahuere, nañande COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme gueteriña ñembo tapaboca, yayepohei, añañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñandera symo'ãi, añaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Jasyretã. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Expo-Usados Cadam. Llegó el momento que estabas esperando. Del jueves 23 al lunes 27 de septiembre. En el Pinedo Shopping. De 9 a 21 horas. Más de 300 autos y camionetas. Con garantía y respaldo. Hay uno a tu alcance. Expo-Usados Cadam. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Muy buenas tardes, José Rojas les saluda a partir de este momento y con mi compañera de trabajo Guadalupe. Buenas tardes. Buenas tardes, José, buenas tardes a toda la audiencia de La Unión R800 AM. Y vamos hasta las 16 horas en esto que se llama Buenas tardes La Unión, para darle continuidad a toda la información que ya surgió en la primera parte de la jornada de hoy lunes 13 de septiembre del año 2021 y generar otras que merecen un espacio en el proceso informativo de la R800. Tenemos una temperatura bastante 39 grados. Bastante alta la temperatura y bastante fuerte el viento también, 31 kilómetros por hora. Sí. Y tenemos un boletín meteorológico, un fenómeno esperado de vientos del norte que en este momento está cayendo sobre la capital. Decía hoy la gente de meteorología más temprano que esto sería al final de la tarde, pero parece que se adelantó, por lo menos los vientos ya con intensidad moderada a fuerte. Dice ráfagas de viento del sector norte que se registran sobre la zona de cobertura con intensidad de entre 40 y 80 kilómetros por hora, según el lugar. Es evidente que las zonas más despobladas el viento golpea mucho más. Las mismas continuarán durante lo que resta de la jornada de hoy y mañana. En el transcurso de la tarde no se descartan incluso valores superiores en cuanto a la velocidad del viento.
pero habla solamente de vientos fuertes. En el resto del país, hacia el sur sobre todo, se hablaba por lo menos de lluvias fuertes, mucha agua, por lo menos es lo que estaban diciendo en la Dirección de Meteorología. La zona que cubre, digamos, estos ventarrones fuertes del viento norte, región oriental, occidental, incluyendo Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Aguazuca, Azapay, Tapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Ayes, Alto Paraguay y Boquerón, dice la información. ¿Y cómo se comporta la jornada hoy? Y marca una tarde, va a ir subiendo la temperatura, marca una máxima de 41 grados. Y también para una noche con precipitaciones con tormentas eléctricas, ya bajando un poquito más la temperatura, 22 grados entonces en hora de la noche madrugada. La madrugada, pero tampoco mucho frío no vamos a tener. No, frío ya no. Frío no, probablemente, por lo menos de momento. Pero estimo que si esto continúa así y amanece si amanece con algunas lluvias, probablemente bajaría un poco más la temperatura ya en el transcurso de la mañana de la jornada de ayer, aunque a la madrugada hasta las primeras horas de la mañana marca 22 grados. Así es. Pero sí, el martes, ya quizás después del mediodía, una cosa así, cuando las precipitaciones continúen y gire el viento, porque será vientos moderados del sur, llegaría a 16 grados la temperatura, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Y el miércoles bajaría un poco más todavía, pero no más, hasta ahí llegaría. Hasta el resto de la semana, hasta el jueves, viernes, probablemente es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Ya no tendremos entonces un frío así que fresco, se sienta mucho. Fresquito, todavía. Agradable. Exacto, hasta ahí llega. Mucha información el día de hoy en el Congreso Nacional, muchos datos, mucha información. En algún momento vamos a tener un contacto con Diego Díaz, él nos va a contar lo último ocurrido después de la reunión de prensa realizada por Martín Arévalo, quien estuvo esta mañana encendidísimo, donde hizo su descargo después de una serie de acusaciones que incluso él le llevó adelante tener que soportar el riesgo de un pedido de juicio político contra él que le retire la investidura por una cuestión de una supuesta, ¿cómo llamarle? De un tráfico de influencias, por lo menos es lo que se le acusa en este momento, un tráfico de influencias, pero hubo la acusación y contraacusación tanto de Julio Fernández hacia Martín Arévalo y viceversa, Martín Arévalo hacia Fernández por la misma acusación de tráfico de influencias. Veremos cómo los dos son del mismo movimiento, del mismo grupo político. En algún momento dado, los periodistas que estaban en el Palacio decían si esto es un show mediático entre dos personas del mismo movimiento para desacreditarse unos a otros. Sin embargo, la respuesta que le dio Martín Arévalo es que él no va a jugar con su investidura, no como para prestarse para un show mediático y poner en riesgo su investidura. Es lo que, por lo menos, lo que decía Martín Arévalo. Vamos a conversar, vamos a actualizar ya en algún momento más con nuestro compañero de tarea. Otra cuestión, Efraín sigue sin aparecer, Efraín Alegre, ahora está acusado de mentir con un balance muy negativo, con una sideral deuda, dicen los radicales auténticos que se encargan de hacer el estudio, el análisis de la situación económica y financiera de esta nucleación política, que también está en un proceso electoral y bastante difícil porque tendrá que conquistar una buena partida de municipios, pero aparentemente sin tanto dinero que pueda estar respaldándole. El proceso judicial que le siguen por falsificación de facturas, ahora al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico está siendo acusado de falsear la cifra real que adeuda el Partido Liberal Radical Auténtico a bancos, financieras y a personas físicas. El nuevo tesorero azul, Dionisio Amarilla, señaló que al respecto que las deudas que inicialmente orillaban los 30.000 millones ahora superan ampliamente ese monto, decía el ex senador de esta nucleación política. Justamente después de las municipales es que ellos ya tienen que empezar a competir entre sí para la presidencia, ¿verdad? Exacto, también para el 2023. O sea, en algún momento tiene que aparecer Efraín Alegre.
Sí. La Argentina hubo un golpe muy fuerte para el oficialismo. Queremos analizar un poco esto. Sabemos más o menos las consecuencias de lo que está ocurriendo en la Argentina, pero también queremos saber si eso tendría consecuencias, porque tenemos una serie de procesos de relacionamiento con la Argentina, económica, cultural, etcétera. De repente, esto podría generar, o no quizás, pero eso lo vamos a saber una vez que conversemos con Mario Paz Castaño. Buenas tardes, Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, José, un placer conversar nuevamente contigo y con la audiencia de la Unión. Todo gusto. Las elecciones argentinas, ¿qué está dejando? Primero en la Argentina, ¿qué está dejando, Mario? Mira, un resultado muy duro, muy fuerte para el actual gobierno de Argentina. Incluso el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció y asumió la derrota en términos muy contundentes. Apenas pudieron ganar en 6 provincias del total de los 24 grandes distritos electorales de la Argentina, en 6 nomás, y que son los menores, y bastiones tradicionalmente de origen peronista o justicialista, como quiera llamársele, cayeron. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, la provincia del Chaco, acá cerca, en Misiones, que son todos, han sido Santa Cruz, que ahí es de donde emergieron los sismos, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, esto te da la pauta de que ha habido un resultado muy fuerte, cuyas consecuencias todavía no vamos a evaluar definitivamente, porque si bien estas son tendencias, todavía no hay nada definitivo. Ayer no se eligió nada, pero se marcaron tendencias que no son fáciles de superar. Incluso hasta podrían aumentar en noviembre si es que las cosas siguen en el orden que se supone van a seguir. Pero también le plantea un problema a la oposición argentina, porque si bien podemos decir que los grandes ganadores de ayer no fue Macri, fue Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que son probablemente la pareja, la dupla presidencial, no sé en qué orden, pero va a ser la dupla presidencial si así siguen las cosas, aunque es muy temprano para empezar a hacer ese tipo de deducciones, pero es probable que así sea. Pero no toda la tiene consigo la oposición. Le han aparecido rivales inesperados. Javier Milei en la capital de Buenos Aires aparece con un insólito 13%, casi 14%, 13.7, 13.8, arañando el 14%, cuando nadie le daba a esta fuerza política de Milei ni el 3 ni el 4. Claro. Entonces, por un lado eso, Manes en la provincia de Buenos Aires, que es un neurólogo, un neurocientista, un hombre que viene de la ciencia, se incorpora en su primera campaña política y hace casi un 16%. O sea, se va a tener que... no es si bien enriquece estos resultados, están enriqueciendo probablemente el arco opositor. Vamos a ver de qué manera se consolidan estos grupos, de qué manera se van a consolidar esas coaliciones o esas combinaciones políticas. De todas maneras, nada va a cambiar, por lo menos en lo inmediato, en un aspecto que vos estabas mencionando al inicio, José, que era con las relaciones regionales, internacionales, Mercosur, porque el gobierno va a seguir hasta el 2023. Entonces, ahí no va a cambiar. Pero los resultados de ayer, ¿cómo se llaman? ¿Reducen las fuerzas del oficialismo? ¿Cómo se debe entender? Lo debilitan pero era una cuestión que estaba ya muy anunciada. El problema que trae este gobierno es que es la vicepresidenta la que ejerce el liderazgo. Ella propuso e impuso al candidato a presidente, y el presidente no hace más que obedecer a la vicepresidenta. Entonces este es el resultado de esa descomposición en el sentido de la conformación de los liderazgos, que distorsiona
el poder presidencial por un lado, y además también distorsiona el propio gobierno en su conformación general y lo daña en la ejecución de sus políticas. Entonces, y cada uno tiene su interés. El interés de Cristina es la impunidad, la inmunidad, ha superado sus graves problemas con la justicia, que hasta ahora no lo superó, y le están quedando 2 años nomás para superarlo del todo. O si no, porque como la justicia, como no quiero ser tan peyorativo ni despectivo en las calificaciones, pero en esta región nuestra por lo menos tienen fuerte influencia, por lo menos aquí en nuestros países, las tendencias políticas. Claro. A veces no, a veces sí. Por ejemplo, Bolsonaro se enfrentó con la Corte y tuvo que retroceder hace una semana. Claro. Pero de todas maneras hay siempre un conflicto de poderes que están ligados o conectados con el poder político de turno, o enfrentados en su caso, como está sucediendo en Brasil y como en parte sucedió también en la Argentina. Por eso es que ese es un poco la síntesis de estas cosas, José. Mario, una cuestión que no todavía no le encuentro una respuesta y te traslado la consulta. ¿Cómo es que en 2 años, en menos de 2 años o en 2 años, se puede perder tanto terreno? Porque cuando ganó esta dupla, casi barrió al kirchnerismo, desapareció prácticamente, o por lo menos decía yo, no, Kirchner nunca más. Probablemente nunca más, pero como le salieron un montón de pequeños líderes que fueron creciendo, como el caso de la Vidal, por ejemplo, y otros más que nacieron bajo las alas de Kirchner, perdón, de Macri, que ahora tendrán, de repente van a tener vuelos propios. Pero no me preocupa esa parte, sino cómo es que en 2 años puede perder tanto terreno un oficialismo. Y te voy a explicar inmediatamente, José. Por las mismas causas que las perdió el gobierno de Macri. Como diría Bill Clinton, es la economía. Y le daba el calificativo, ¿no? Estúpido. Es la economía, estúpido. No te lo digo a vos, está bien. Es lo que decía él. Lo entiendo. Y vuelve a ser hoy el mismo motivo. La gente en la Argentina, el ciudadano, la clase media sobre todo, que es la que realmente recibe los grandes impactos, porque aunque nos parezca paradójico, las casas vulnerables están asistidas por los pagos condicionados, por las asistencias sociales, en fin. Pero el de la clase media que subió con su esfuerzo y su trabajo y de repente cae su nivel de vida social y económico, bueno, esto cada 2 años se precipita más al fondo. Una inflación que le termina demorando el salario a todas las personas, los que ganan más, los que ganan menos y ni quiere decir los que no ganan nada. Y los que no ganan nada probablemente no sientan tanto la diferencia, pero repito, las clases medias, porque hay que hablar de varias clases medias, la media alta, la media baja, están sufriendo ese impacto. Y si sumás a eso el hecho de la pésima gestión de la pandemia, entonces ahí encontrás un cóctel muy fuerte pero yo te digo que ni el más optimista también de los opositores y de Juntos por el Cambio y de otros sectores también, y el propio Milei, iban a visorar el resultado tan duro que se produjo. Es que la sociedad argentina está harta y cansada de los abusos, del autoritarismo, de esta inflación interminable y una corrupción que no acaba nunca. Entonces, todo esto, vuelvo a repetirte, fueron los condimentos con diferentes matices a los mismos que provocaron la caída de Macri. Y por eso hoy tiene no él, yo no creo que él sea el beneficiario, pero sí está manejando inteligentemente, liderando su coalición política para tratar de llevarlo al puerto, a buen puerto en el 2023. La política... A lo mejor le toca a él también, yo no sé. Claro. Esas son las cosas que uno no puede saber. Ahora, la política de Javier Milei, que es casi de extremista contra el kirchnerismo y sobre... Sí, extrema derecha. Exacto. Extrema derecha pura. Exacto. Y su postura contra el asistencialismo
Entonces, evidentemente prendió, por un lado, pero por el otro lado, ese mismo asistencialismo no está dando los resultados que pretende el kirchnerismo. No, claro, es que no hay tanto que repetir. Y de alguna manera, ayer lo decían algunos analistas que yo estaba viendo en la televisión, compartiendo como todo el mundo lo hace, tendrán que gastar más, decía una analista, y sí, porque no gastaron tanto y ajustaron mucho. ¿Me entiendes? Claro, lo que quiero decir. Claro. O sea, tendrán que poner la maquinita a emitir billetes, porque si no ponen plata, el populismo no tiene resultados efectivos. Exacto. Y los gobiernos populistas demandan un costo innumerable que en este momento la economía argentina no lo tiene, y era lo que se vaticinaba también de algún modo, que esta gestión iba a ser muy difícil, el mandato de estos 4 años del gobierno kirchnerista, porque ya la Argentina no tenía viento de cola, no tenía la prosperidad de las commodities, a pesar de que ahora han aumentado, pero se vino la pandemia. Entonces, esto formó un enorme peso para la gestión, muy mal llevada por los cuestionamientos que acabamos de señalar, de ese poder bifronte que no define nada y entorpece mucho. Finalmente te saco de ese análisis y no puedo dejar de preguntarte, hoy hablaba con Tete Cano Radil sobre lo que pasó con su hermano. Vos lo conocés, sí. Decía yo. Ya conozco a ambos, sí. Bernardino, yo decía, entre otras cosas, y quiero planteártelo, quizás sea una de las últimas reservas morales e intelectuales del Partido Colorado. Debe haber muchos intelectuales que están diseminados, pero debe haber muchos. Pero era una de las más destacadas. Exacto. Y notables que tenía el partido. Te digo tenía porque lamentablemente Bebito se nos fue hace poco más de 24 horas, ¿no? Sí. Y era un gran talento, un gran intelectual, un excelente profesor de ciencias políticas. Y hago exclusión del curso honorum de partidario, porque eso ya lo juzgarán sus correligionarios, sí. Pero desde el punto de vista de la lucha política y de la intelectualidad y la cultura y el conocimiento, realmente es una pérdida muy valiosa, sí, una pérdida muy lamentada, muy triste para quienes creemos que la política tiene que tener ese camino y ese conocimiento. Mario Paz, gracias por estas reflexiones. Por favor, una vez más, muchas gracias a vos, a la audiencia de la Unión. Doctor Mario Paz Castaing, él es analista, él es dirigente político, fue senador de la Nación por el Partido Encuentro Nacional, sigue militando en el Partido Encuentro Nacional y uno de los principales referentes de esta nucleación política que de nuevo entra en batalla por conquistar más espacios de poder en las próximas elecciones municipales primero, sí, y quizás en las nacionales posteriormente. Así mismo. Y Alberto Fernández evidentemente está muy consciente de su realidad por la afirmación que dijo, no hicimos algo bien, no hicimos las cosas bien, decía el presidente de Argentina. Rápidamente asumió él sí. Los resultados. No sé si es derrota o no, yo no sé cómo lo van a llamar, porque no estaba en juego muchas cosas, son más que nada ratificar el poder que podía haber tenido desde que asumió el gobierno hace 2 años, pero evidentemente se podría decir la influencia política que podría haber tenido con estas internas, pero al final no se dio, y quizás eso hace que probablemente tenga que realimentarse, replantearse un montón de cosas que tienen que ver con el común de la gente y su relacionamiento con su gobierno. Pero decía también que para Paraguay no hay nada todavía, o por lo menos para la región no hay ninguna consecuencias, porque no estaba en juego nada que pueda preocupar a nuestro país en cuanto a relacionamiento. Todos tenemos que tener en cuenta que lo que ocurre en la Argentina, lo que ocurre en Brasil, en algún momento tiene algunas consecuencias positivas o negativas, tiene una repercusión a nuestra realidad, ya sea económica o política, sobre todo económica. Así mismo. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que quisimos preguntar a Mario Paz, y planteaba muy bien en unas líneas. No hay mucho que todavía hablar sobre ese punto en su relacionamiento. Pero antes de la pausa te cuento que recién la próxima semana tendrán novedades de arribo de segundas dosis. Hablamos del Sputnik V.
El doctor Héctor Castro explicó en los medios que él es el director del programa ampliado de inmunizaciones, indicó que entre el 21 y el 23 de septiembre se tendrían algunas novedades de arribo del segundo componente de las vacunas rusas del Sputnik V. El doctor Héctor Castro, director del programa ampliado, explicó, entre otras cosas, eso en relación a la necesidad de llegar estas vacunas antes de que se acabe el mes de septiembre. Diego Díaz, buenas tardes, compañerazo contigo. Buenas tardes, José, un saludo a toda tu gran audiencia. Finalmente culmina en una investigación que realizará la Comisión Anticontrabando del Senado a todo esto que ocurrió esta mañana. El senador Martín Arévalo finalmente responde ante las denuncias que hizo el director de aduanas con respecto a supuesto pedido por parte del senador de trasladar a funcionarios de aduanas y también por consultar sobre cargamentos que habían ingresado al Paraguay de manera irregular. La denuncia fue de Julio Fernández. Hoy responde Martín Arévalo y finalmente, luego de una reunión de la mesa de líderes de bancada en la Cámara de Senadores, deciden trasladar a la Comisión de Lucha contra el Contrabando, que se había creado hace pocos días nada más, investigar cuáles son las irregularidades que existen en el Departamento de Aduanas y también para ver qué responsabilidad tiene el senador Martín Arévalo dentro de todo este tiroteo informativo que vivimos en los últimos días, tanto por parte del director de aduanas como por parte del senador Martín Arévalo. Hay que tener en cuenta algunas cosas para refrescar un poco, José, lo que hoy estuvimos escuchando en conferencia de prensa, una larga conferencia del senador Martín Arévalo, que primero que nada niega su vinculación política, su vinculación política con aquellos directores de diferentes departamentos de todo lo que es el sistema aduanero que aparecen en los chats que habían difundido el director de aduana Julio Fernández. Entonces él niega la vinculación, niega que hay un tráfico de influencias, una intención de tráfico de influencias, y acusa al presidente de aduanas de que él hace una represalia, porque en varias oportunidades ya Martín Arévalo hizo denuncias sobre irregularidades en el manejo de lo que es la gestión aduanera. Para poder cerrar un poco esta primera parte, tenemos un audio del senador Juan Bartolomé Ángel Ramírez, quien anuncia que esta comisión de lucha contra el contrabando va a ser la encargada de estudiar todo este caso que estuvo marcando la agenda política en estos últimos días. Mientras estamos preparando el audio que estás mencionando, decime, yo no entendí, hay una cuestión, hay ya una comisión de que investiga, digamos, hechos de contrabando, pero se pretende hacer otra comisión para estudiar este caso en particular, Diego. No, en realidad lo que hacen es otorgar la potestad a la Comisión de Combate contra el Contrabando que había creado a principios del mes, José, y esta va a ser su primera tarea, estudiar un poco todas las irregularidades, digo bien, de la administración aduanera, teniendo como base las denuncias que se hacen de ambos lados, tanto por parte del senador y por parte del presidente de aduanas. Digo quienes conforman esta comisión. Está liderada por Rodolfo Friedman, Arnaldo Franco, José Paco Valedesma, Abel González, Miguel Fulgencio Rodríguez, Pedro Santa Cruz y Patrick Kemper. Actualmente no hay todavía presidente de comisión, pero serán estas personas las que van a tener que utilizar toda esta gran cantidad de información que se difundió en estos últimos días para poder comenzar a ver qué es lo que corresponde, porque se hablaba de solicitar la pérdida de investidura del senador Martín Arévalo, pero ellos estaban
estaban esperando a tener mayor información precisa. Eso es lo que decía Ancho Ramírez también, que son temas muy graves que no se pueden tomar a la ligera, y entonces se necesita trabajar de manera articulada para poder profundizar un poco todo lo que está ocurriendo con respecto a cargamentos y también manejos dentro de la administración aduanera, teniendo en cuenta que el presidente de esta entidad había dicho que el senador hacía un trabajo de opereta más o menos para que algunos directores puedan ser transferidos y ser beneficiados con esa transferencia de cargo. Entiendo. Ahora, cuando eso ocurre,